Bien, amigos del fútbol, amigos del deporte, amigos de Deportes Misiones, es como siempre un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a una nueva jornada del torneo provincial de la FEMIFU, de la Federación Misionera de Fútbol. Estamos instalados, como es habitual, muy cómodamente en la cancha de Guaraní Antonio Franco, aquí en Villa Sarita, en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde el local, donde Guaraní Antonio Franco recibe a Sporting de Santo Pipó en lo que será el inicio de la serie de semifinales que enfrentará al dueño de casa y al conjunto piposeño en la búsqueda de un lugar en la instancia de semifinales. Ahí vemos ese puñado de jugadores de Guaraní Antonio Franco después de lo que ha sido la entrada en calor, los movimientos precompetitivos, ya preparándose, la arenga final en la cancha, ¿no? Para volver hacia el vestuario, para cambiarse, volver vestidos de Guaraní Antonio Franco para la disputa del partido. Ahí está, ahí se separan, ahí se digregan los jugadores, ya regresando hacia el vestuario y quedará todo listo en definitiva para poder arrancar el partido. Recordemos que es un encuentro que finalmente se ha podido o se podrá disputar finalmente a partir de lo que ha sido las condiciones climáticas, ¿no? Porque recordemos que tanto el domingo anterior como en el día de ayer inclusive, esto había sido postergado en función de la lluvia que no había permitido que la cancha esté en las condiciones correspondientes, y eso generó entonces que la lluvia fuese la protagonista. Entonces se tuvo que postergar en 2 oportunidades y ahora sí, bueno, se podrá jugar el partido. Queda claro que la expectativa es muy grande. 2 equipos tal vez con objetivos diferentes, pero con las ganas lógicas de quedarse con la victoria. En el caso de Guaraní Antonio Franco, por seguir extendiendo este dominio que ha mostrado en los últimos tiempos aquí a nivel provincial, mientras vemos el terreno de juego de Guaraní, como es habitual, en impecables condiciones para jugar al fútbol perfecto. En una jornada fresca, casi le diría que fría, ¿no? Para el día de hoy, con mucho viento. Además, aquí en Villa Sarita, muy cercano estamos del río Paraná y eso se puede sentir. Pero decía, 2 equipos con objetivos bien diferentes. En el caso de Guaraní, tratando de extender esa buena racha que tiene primero en el torneo local, siendo campeón y sin derrotas. Ahora en el torneo de la FEMIFU, donde solamente ha tropezado, por decirlo de alguna manera, en un partido y ha empatado jugando en Apóstoles frente a Independiente, pero después con un andar perfecto, ¿no? Permanente para el equipo dirigido por Carlos Marzuk. Y del otro lado, Guaraní tratará de cerrarlo, por supuesto, ¿no? De terminar el campeonato de la mejor manera, coronándolo con ser campeón, pero sin la obligación de poder alcanzar esa clasificación al Federal Amateur que sí necesita Sporting de Santo Pipó de este torneo de la FEMIFU, porque no está clasificado. Guaraní ya tiene su lugar en el torneo Federal Amateur, pero no así, insisto, el caso de el conjunto de Santo Pipó, que necesita primero llegar a la final y después ganarla, sea que le toque enfrentar a Nacional de Puerto Piraí o a Unión Cultural del fútbol del Dorado, los 2 equipos que se enfrentan en la otra llave, que ya han jugado el primer partido y han igualado 0-0. Ahí alguna imagen de los no muchos que se le animaron al frío en el día de hoy, porque realmente se siente, para estar ahí en la amplitud de las tribunas del Clemente Argentino Fernández de Oliveira, hay que tener ganas, porque hace frío, además se siente el viento, insisto, estando aquí muy cercano a la orilla del río Paraná. Hay gente, hay un puñado de hinchas de Guaraní que se le han animado, pero no es sencillo, realmente una noche fría. Y con esos objetivos uno puede plantear y esperar que a lo mejor tengamos un gran juego. Sin duda uno puede esperar un gran espectáculo, porque la cancha, bueno, con lógica lo decimos, pero es importante destacarlo, ¿no? En muy buen estado se presta para ello, porque Guaraní tiene ese objetivo de terminar campeón del certamen, pero de seguir armándose de la mejor manera, pensando en el Federal Amateur, que será el próximo gran objetivo, con muchos de estos jugadores, o con varios de estos jugadores formando parte del plantel y siendo titulares inclusive, ¿no? Acá uno entiende que hay jugadores que están disputando estos torneos que pueden ser titulares en el Federal Amateur, y del lado de Sporting con el objetivo de alcanzar la final. Para eso tendrán
que eliminar a Guaraní Antonio Franco, algo que será sin dudas complicado, será difícil, pero tiene que hacerlo para llegar a la final. Así que con esos condimentos estamos nosotros aquí a través de nuestra pantalla, en Deportes Misiones TV, en nuestro canal de YouTube, en lo que es el streaming para acompañar al deporte de la provincia de Misiones. Repasando un poco la campaña de uno y otro, un Guaraní que decíamos clasificó siendo el mejor equipo frente a un Sporting que tuvo alguna complicación y que dependió hasta última instancia de ganarle a Mitre su partido para poder clasificarse, y lo hizo muy bien, ¿no? Goleando a Mitre, inclusive jugando como visitante, se clasificó y fue a cuartos de final a enfrentarse con Mitre otra vez y terminó también derrotándolo en el mano a mano. Y en el caso de Guaraní, eliminando a Independiente de Apóstoles en el partido de ida con la igualdad, y después no dejando dudas aquí en Villa Sarita, donde terminó goleándolo por 3-0, además haciéndolo en pocos minutos de juego. Así que con ese panorama, insistimos, los dos equipos buscarán, cada uno con su objetivo, poder seguir adelante. Con algunas novedades, nosotros nos encontrábamos, por ejemplo, en el día de hoy, con la presencia en el entrenamiento, ¿no? Guaraní, antes de disputar este partido, con los jugadores entrenándose, con quienes no van a disputar el encuentro, y con algunos nombres que ya van asomando para el Federal Amateur. El caso ya conocido de Tarrito Pérez que estaba entrenándose, y en el caso también lo vimos hoy entrenándose a Guillermo Vázquez, al arquero que hace poquito ha dejado Crucero Norte, al igual que Tarrito Pérez, pero con la particularidad, según nos comentaban, que lo de Vázquez por el momento es más una gentileza, ¿no? Está entrenándose con el plantel de Guaraní, pero por ahora no ha cerrado su incorporación. Cuando hace su aparición en el terreno de juego la franja, ahí está Guaraní Antonio Franco, ya en el terreno, el dueño de casa, también los árbitros, ahí hace lo propio Sporting de Santo Pipó, el conjunto visitante que también se vino para la cancha y que ya está entonces en el terreno para pensar en lo que será la disputa del partido. Va a ir quedando todo listo entonces para poder disfrutar de lo que, insistimos y esperamos, sea un gran partido para el día de hoy, con el público que ya se levanta y empieza también a hacerse presente. Guaraní Antonio Franco, lo vemos ahí con la camiseta alternativa. Repasamos titulares del equipo de Carlos Marzuk, que irá con Mateo Forza en el arco con la número 1, la número 2 para Quique Villalba, la 3 para Daniel Millán, la 4 para Federico Castillo, la 5 para Darío Cardoso, la 6 para Rodrigo Lechner, la 7 para Manuel Roa. Ahí están los 11 del conjunto de Carlos Marzuk, del conjunto local. Y del lado del conjunto visitante, los 11 que dispone hoy Pablo Fuentes, con Masloski en el arco, Junior Alegre la 2, la 3 Benítez, la 4 para Petrovski, la 5 para Víctor Cabañas, la 6 para Lukowski, la 7 para Federico Millán, la 8 para Brian Reis, la 9 para Rodrigo Fernández, la 10 para Clevin Quiñauk, la 11 para Julián Vera, los titulares del conjunto de Santo Pipó. Ahí está entonces todo quedando listo para arrancar el juego. Esperaremos que el árbitro Suárez de la orden, todo listo y dispuesto, insistimos, para comenzar a vivir lo que imaginamos será un gran partido aquí en cancha de Guaraní Antonio Franco. Ahí está la orden del árbitro, ya se juega en Villa Sarita. Sporting con la primera bola, la primera posesión es del conjunto local, la venía peinando, jugándola. Vera hacia adelante, lo querían encontrar a Fernández. No hubo conexión, se la quedando Mateo Forza. Mateo Forza me da la sensación muy parecido en cuanto a su
indumentaria a la del equipo de Guaraní, ¿no? Vestido oscuro el arquero con colores similares. Se lo puede diferenciar, pero al golpe de vista puede tener alguna complicación. Juega mientras tanto y le pega largo Quique Villalba, a nadie. Junior Alegre devuelve de cabeza, quería Monzón Cabral. Cabral daba una mano a Kliniauk. No pudo Cabral finalmente. Y el que la saca fuera es Fabricio Benítez. Hay salida para Guaraní, Antonio Franco, ya lo hizo Castillo. Al lateral la terminan perdiendo otra vez con Benítez. Ganó Monzón Cabral, intentó la gambeta. Junior Alegre lo cortaba a media, se escapó Cabral, el centro vino. Termina cortando Cabañas. Víctor para sacarla afuera. Ahí está la gente de Guaraní, ya ingresando la parte más bullanguera de la tribuna franjeada al estadio. Aquel que la pelea y la saca Benítez. Le pegó de zurda para arriba. Con alguna dificultad la paró Marzuk. Se le terminó escapando al entrenador de Guaraní, Antonio Franco. Castillo para jugarla. Mota. La quería meter Pablo. Rebota en Alegre. La revienta Junior. Estamos transitando los primeros minutos de partido. A través de Deportes Misiones TV estamos en nuestro canal de YouTube. Usted sabe, puede seguirnos ahí. Conectarse. Suscribirse. En la campanita ahí se suscribe, nos sigue. Y estaremos generando permanentemente durante este fin de semana productos para que usted pueda seguir el deporte de nuestra provincia. La saca Pablo Mota, recupera Cabañas, empieza a presionar Sporting de Santo Pipó, que es el que, insisto, necesita el triunfo para poder clasificarse, el triunfo en la serie, ¿no? Para poder clasificarse al Federal Amateur. Retrocede Barinaga para jugar, Cardoso, Mota, ya lo tiene abierto por la izquierda e intenta activarlo al Chulo Millán. Se esforzó el Chulo para poder llegar y lo hizo. Quería Manu Roa, la termina perdiendo. Habrá lateral, manos arriba para el conjunto que dirige Fuentes. Salida que corresponde al conjunto de Santo Pipó. Ya lo hicieron, la tiene Junior Alegre. Alegre juega para Lukowski. Es Alegre ahora, perdón. El que jugaba antes era Lukowski. Intenta salir con el pelotazo largo Petrovski. No hay problema para Mateo Forza, el arquero de Guaraní. Ahí lo vemos a Carlos Marzuk, el entrenador franjeado, ya de pie y dando algunas indicaciones de movida, de arranque nomás en el partido. La peinaba Kliniauk, la pelota le caía con algo de fortuna a Brian Reis. Hay recuperación y ya habría Mota por el sector izquierdo para Roa. Hace el aguante Manu, pone la cola, aguanta bien y escapa con aplauso incluido. Cayó después producto de la falta, dijo Suárez. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco, que llevará la primera jugada de riesgo. Pelota aérea al área rival. Pelota parada que seguramente tendrá como ejecutor lógico a Cristian Barinaga. Digo lógicamente porque está también Mota para intentar engañar. Pero no engaña a nadie. Esto será centro tiro al arco de Barinaga para que alguien la peine. Pasó de largo Mota, le pegó Barinaga al primer palo muy bajo para que despeje el fondo del conjunto visitante. Ya quería jugar la Reis por ahí. Era Millán, perdón, Federico, el que anticipaba la pelota fuera. Habrá salida entonces en el lateral para Sporting, el conjunto de Santo Pipó. La pelota que venía por el aire. Intentaba Roa, arriba para Caruso, justito Benítez, porque el que ya venía era Monzón Cabral, que ahora sí irá por ella metiéndose al área. Marca Benítez. Empieza a haber un lindo duelo entre los dos. Termina imponiéndose finalmente Monzón Cabral. Y habrá salida entonces para el conjunto de Santo Pipó, que ya lo hicieron corta. Junior Alegre. Larga salida de Junior en esta nueva función que cumple Junior de marcador central, ¿no? A Junior lo teníamos siempre, incluso en algún paso por aquí por Guaraní, jugando como marcador de punta, ¿no? Aquí la tiene mientras tanto Maslovski. Ya soltó en la salida para Lukowski. Largo pelotazo de Lukowski. La peinó justito Castillo para que la tenga Forza. Ya jugaba
Mateo, Monzón, Cabral, Cardoso. Otra vez empieza a hacerse eje Cristian. Es importante para Guaraní que empiece a crecer la figura del volante central, franjeado, hombre de extensa trayectoria y de gran categoría, de calidad para el juego. La pelota mientras tanto cae para el dominio de Roa. El amago de Roa. Manuel se hizo un nudo. Terminó sin poder conectar con esa pelota. Era el Chulo Millán en realidad el que estaba más adelantado. Mientras tanto, ahí decíamos quienes se animaron y le están haciendo frente al frío, ¿no? Esto es parte de venirse a la tribuna y de disfrutar hoy el partido, ¿no? Es una jornada muy fría. Sigue llegando público a esta altura. Sigue ingresando gente de Guaraní Antonio Franco. Aquí en la zona de plateas también hay buen número de público. Pero sin duda que el frío de la jornada hizo que sea un poco más complicado poder acercarse a la cancha. Además es una jornada laboral, eso no hay que olvidarse. Había infracción, está caído un hombre del conjunto de Santo Pipó por aquel sector. Es Federico Millán. Es el que está caído en aquel sector. Lo están atendiendo al hombre de Santo Pipó. En realidad lo está asistiendo el árbitro por ahora, ¿no? Suárez, que está charlando con él, se toma la cabeza acusando algún golpe que no hemos podido percibir. Imagino que habrá sido en la lucha de la pelota. Ahí está el diálogo con el árbitro. Y ya está todo listo. El árbitro que hará el bote a tierra para que esto continúe. Ya continúa. Jugó Mota. La quiere Caruso. La levantó. La controló mal Caruso y por eso terminó pagando. Después Monzón Cabral con el remate. La pelota sin problema se la va quedando Masloski. El arquero para salir. Pegada de Jorge. Buena pegada de Masloski. Lo encontraba bien ubicado por ahí a Reis. Ahí está. El giro de Reis. Ya entregó para Vera. La ponía larga. La buena para Fernández. El rebote. Otra vez para él. Para Vera, caía, no hay falta, dijo el árbitro. Será lateral para Guaraní. Quería falta la gente de Sporting en contra de Brian Reis, que no dijo el juez. Y por eso habrá salida desde el lateral para Guaraní Antonio Franco, que va a tomar el Chulo Millán. Ya lo hizo para Mota. Mota no quiso complicaciones y le dio para arriba. Así no. Devolvió de cabeza a Lukowski. Y del otro lado, otra vez Mota. La recoge Cliniao. Cayó Cliniao. Falta, sí señor. Carga de Monzón Cabral con el hombro. Hombro contra espalda de falta. Estamos de acuerdo con Lucas Suárez, el árbitro del partido. Y será tiro libre para el conjunto de Santo Pipó, que vendrá a buscar por arriba. En 8 minutos de la primera parte, por arriba, decíamos, buscará Sporting, que necesita la victoria, no solo en el partido, sino en la serie, para meterse en la final y pensar en el Federal Amateur, cosa en la cual ya está garantizado y ya tiene la cabeza también Guaraní. Le va a pegar Cliniao con zurda. El centro que no es bueno el centro. Termina sacándola con la rodilla. Cardoso. La metía otra vez Benítez a pelear esa pelota. Pero no a evitar el lateral. La salida desde arriba en el lateral que será para Guaraní. Ya lo hicieron para Cardoso. Buscaba a Darío. Otra vez anticipo de Benítez. Junior Alegre. Aparece un poco más adelantado. Ahora Junior en el lugar de Cabaña, intercambiando con Cabaña, que es el volante central. Ahí los dos a ocupar su lugar otra vez. Queda claro por qué no es volante central Junior Alegre. No vaya uno a saber a quién le quiso tirar la pelota. Estamos transitando la primera parte del juego, primeros 10 minutos. Hasta ahora todo muy parejo. Guaraní con la intención de tener un poco más la pelota, de hacerse cargo del partido, pero por ahora sin demasiada precisión para lograrlo. Aquí Cardoso pegó el grito y ya pasó Castillo. Servido Castillo, a la presión vendrá Kliniauk. El ex Crucero del Norte aprieta, traba y gana este lateral para Guaraní, el joven Castillo. Este chico de tanta proyección que tiene en la franja, muy joven, y que ojalá uno no mufe ni queme a nadie, pero me parece tiene una gran carrera por delante, ¿no? Todas las condiciones tiene. Se viene Monzón Cabral hablando de condiciones y de habilidad. La perdió Kliniauk, hizo rebotar la pelota en Castillo. Hay lateral para el equipo de Santo Pipó. La va a tomar Benítez. Se mueve para recibir esa pelota Millán.
prefirió con el capitán. Cabañas, se rompió todo Cabañas, contra el banco de suplente de Guaraní, Solito se fue. A ver, pará, que está golpeado, Ahí está Marzuca al lado. Golpeado el hombre de Sporting, se fue solo, queda claro, ¿no? En la imagen lo pudimos ver. Nadie tuvo que ver, perdió el equilibrio Cabañas, pero se encontró ahí con algún objeto contundente, ¿no? Algo en el banco, una silla, un banco, un cajón, ahí donde están sentados los asistentes, y el golpe fue duro, Cabañas ahí tratando de recuperarse. No tendrá problema, no es más que un golpe por suerte, pero duele. Hay un golpe en la mano, parece que es lo que acusa el volante central y capitán del conjunto de Santo Pipó. Castillo para tomar el lateral. La quiere Monzón Cabral, prefieren con Barinaga. Quería Cristian, recuperó Cabañas, reventó Benítez. Del otro lado el que la recupera es el Chulo Millán. Ya abrió por la izquierda para Roa, conexión zurda en Guaraní, porque el que se sumó también a eso fue Pablo Mota. Es buena jugada al centro, el segundo palo, y está el primero. La quiere Barinaga. ¡Ay! La pelota se va por arriba. Primer anuncio de la franja. La conexión zurda apareció entre Millán, Roa y Mota. Una linda triangulación para que Cristian Barinaga después la encuentre por el segundo palo. Empieza a calibrar la mira el número 10 franjeado, que sacó el disparo. Ahí está el centro pasado. Y Cristian, que con la volea le quedó algo arriba. La volea, pero insisto, empieza a calibrar la mira. Primera buena triangulación, primera buena jugada ofensiva para la franja en el partido. Ya le pegó Masloski. A la mitad de la cancha devuelve Roa. Quería Mota. Apretaba Roa, no hay falta, sí hay falta, pero el árbitro la cortó después. Hubiese dejado seguir la corrida de Petrovski. Habrá tiro libre para Sporting entonces, el árbitro que cortó la jugada cuando daba la sensación que podía avanzar un poco más Petrovski. Se resbaló Junior Alegre al momento de pegarle. Millán arriba, quería Mota. Hay falta contra el hombre de Guaraní, sí, es lo que está cobrando el árbitro. Infracción de Millán, de Federico Millán. Millán, que aparece jugando en realidad bastante movedizo, no ha tenido un lugar fijo hasta ahora. Apareció tirado más a la derecha ahora, pero arrancó bien por la izquierda, ¿no? Buen pelotazo, perfecto, la bajó muy bien Monzón Cabral, escapó con la habilidad, la puso adentro Caruso para darle al arco, quiso otra vez con Monzón, el rebote Junior Alegre, justito para cortar. Intentará aguantar Fernández ante la marca de un ex Sporting como es el Chulo Millán. No hay aguante posible porque recupera rápido Guaraní, que se manda al ataque. El centro vino. Hay un rebote cuando lo tiraba Roa. Hay lateral para el conjunto franjeado, para el equipo de Carlos Marzuk, que empieza a imponer presión, a recuperar rápido la pelota cerca del terreno rival. El tiro de esquina, sí señor. Pelota al rincón que será para Guaraní. Por eso ya va Lechner, por eso ya va Quique Villalba. Va también Castillo, los dos centrales y el lateral derecho que tiene buen porte físico. Para el rebote quedó Cardoso en el mano a mano y eso puede ser peligroso. Uno contra uno dejó Guaraní, ahora se arrima el Chulo Millán para ayudarlo. Barinaga para pegarle de derecha, pelota que se cerrará sobre el arco de Masloski para buscar quien la peine. Le pegó mal Cristian otra vez, muy rastrero, por lo bajo. Recupera el Chulo Millán, la va a meter el Chulo, quiso jugar con Barinaga y ahora a ver si puede armar la contra. El conjunto de Santo Pipó jugó Vera. No puede armar la contra porque el que corta todo sin problemas es Darío Cardoso. Quedó relevando a toda la defensa el volante central y la terminó sacando. Pelotazo de Masloski. Devuelve Lechner. Bien plantado. Cardoso. Afuera para Castillo. Castillo lo tiene abierto Monzón Cabral. Para ir la pelota. Propone el pie a pie como siempre Monzón y gana. Va por afuera. Pero aparece Junior Alegre para trabar con Monzón. Le saca afuera. No la está pasando bien Benítez. El lateral izquierdo de Sporting de Santo Pipó empieza a sufrir la habilidad y velocidad de Monzón Cabral. Esos jugadores Monzón Cabral que uno quiere ver siempre, ¿no? Que quiere que no se termine, que de hecho uno ve que no se terminan en el fútbol argentino. Son el representante del potrero, de lo que nos gusta del fútbol de nuestro país, pero que no hay que perderlo, ¿no? Por supuesto que hay que agregarle todo lo del fútbol moderno, tal vez la táctica, eso de ayudar, porque hoy es el fútbol más integral, ¿no? Es ayudar también a marcar. El que juega y gambetea lindo como Monzón Cabral también tiene que ayudar a correr porque el fútbol es así. Pero Monzón Cabral, insisto, representa, me parece un poco
tiene mucho de eso que nos gusta ver del fútbol argentino, ¿no? Eso de los Houseman más en otro tiempo, de los Ariel Ortega más acá en el tiempo, tipos habilidosos, de gambeta, de desparpajo, de romper cinturas en cualquier momento. Eso es Monzón Cabral. En este Guaraní Antonio Franco hay que aprovecharlo, hay que agregarle todo lo demás, porque eso ya lo trae innato, ¿no? Lo ha demostrado jugando en la picada y lo hace jugando en la franja. Para pegarle Mota ahora, ganó el tiro de esquina Guaraní. Mota que levantó el centro, el segundo palo, arriba el cabezazo, Masloski, después termina salvando la defensa. Cabeció Lechner muy solo, terminó sacándola como pudo. Masloski, la más clara del partido. Tras este tiro de esquina, cambió el ejecutante. Guaraní le pegó Mota. Esa pelota se abrió a la cabeza de Lechner. Y Masloski, manotazo Salvador. Después Villalba el que se tiraba. El árbitro dio saque desde el arco porque la tocó Quique. Se salvó Sporting. La primera fue para Lechner, fue para Guaraní. Ahí infracción. Infracción del Lechner. El árbitro cobró falta del defensor de Guaraní. Bueno. Esta debo decir que no estoy de acuerdo con el árbitro, pero bueno, la cobró Suárez. El tiro libre para el conjunto de Santo Pipola. Quisieron hacer rápido, lo trabó Mota. Y el árbitro se va a lavar la mano diciendo que todavía no di la orden. Para no amonestar a nadie. Cuando quería jugar rápido el conjunto de Santo Pipó, me parece no correspondía. Y tampoco correspondía que Mota lo trabe de esa manera. Ahí está Suárez. Bueno, Suárez tiene que empezar a manejar porque si no se va a enrarecer el partido. Tiene varios jugadores de mucha experiencia y que son capaces de controlar o intentar controlar el partido. Para pegarle Kliniauk, a ver si responde Sporting. Estuvo muy cerca Guaraní, estuvo más cerca que el conjunto de Santo Pipó con ese cabezazo de Lechner. Buscará Kliniauk. Hay 5 camisetas, 4 y 1 para el rebote, dispersas en el área de Guaraní. Kliniauk le pegó al arco, se tuvo fe Kliniauk. No está mal tenerse fe, pero Forza lo tenía bien controlado al remate. Se perdió sin ningún tipo de peligro. Insisto, no está mal tenerse fe, pero era medio lejos para el número 10 del conjunto de Santo Pipó, que ahí le pegó, mire. Casi de círculo central, era muy difícil, ¿no? Era un remate más con potencia que ubicado como intentó Kliniauk, por eso Forza lo tenía controlado. Pelota larga para que corra Cristian Barinaga. A él le gana Junior Alegre, pero a Junior Alegre le va a ganar Monzón Cabral. Ahí está Ezequiel, ganó, escapó, lo quiere Barinaga. Atrás para Mota, Mota más para atrás para Cardoso. Cardoso la regaló, la recuperó, cayó después, producto de la falta. Cabañas, exacto. El tiro libre será para Sporting. Caído Kliniauk. Y ahí está el frío, ¿no? El frío presente y hay que tratar de combatirlo al frío, ¿no? Hay distintas maneras en la noche. Queda más que claro. Pero siempre disfrutando del calor del fútbol. Dolorido Kliniauk mientras tanto. Tratando de reponerse. Hay que aprovecharlo a Monzón Cabral. Insisto, todo lo que hemos dicho hace un ratito. Hoy actívelo porque está activo Monzón Cabral. Denle la pelota que está en una de esas noches inspiradas para plasmar todo lo que decíamos recién de su habilidad, ¿no? Le pegó Junior Alegre, arriba Castillo. Benítez, se prestan la pelota de a rato. Monzón Cabral recupera, no solamente juega, también mete y recupera. Va Mota, bien abajo a la marca Petrovski, pero Cardoso de primera lo activó, arroba, gran pelota, la bajó mal Manuel. En realidad no la bajó, le rebotó la pelota, la terminó perdiendo. Ahí estaba Millán de espalda, lo apretaron, era Reis, la perdió. Se viene Guaraní, pelota adentro para Caruso. Surge el capitán Cabañas. En el duerme el balón en el pecho. La tiene Reis. Ahora algo complicado Brian para el giro. Después la sacan de cabeza. Quería pelearla Cardoso. Se hace disputado en algún momento también el juego. Esto también hay, ¿no? Es una semifinal. Es algo que pone mucho en juego. Entonces en algún momento también habrá de esto. Vera la quiso parar. No está bien Vera, ¿eh? En el comienzo... que podemos esperar bastante de Julián, buen jugador, pero por la derecha no lo veo del todo cómodo. Entiendo que Fuentes lo que debe buscar con Vera por la derecha y con Reis, con Millán más por la izquierda, ahora Millán está más centralizado, es la posibilidad de enganchar hacia adentro y sacar el remate, pero no lo veo cómodo a Vera definitivamente por la derecha por ahora. Digo porque no ha mostrado mucho de lo que sabemos puede hacer.
Ya le pegó Masloski hasta la mitad de la cancha. Arriba parecía falta contra Villalba, sí señor. Acá el perjuicio se lo lleva el jugador de Sporting, pero por culpa de su compañero. Fernández lo empujó a Villalba y Villalba terminó golpeándolo a Reis, pero por el empujón que se llevó de Fernández. Empujón barra golpe. Por eso lo veíamos ahí con el gesto de dolor a Quique Villalba. Habrá tiro libre para Lechner, abierto Castillo. Lechner prefiere larga para buscar a Monzón Cabral. Por arriba va a ser difícil, pero está Barinaga, ganó Barinaga. Monzón Cabral con el enganche otra vez para Barinaga. El rebote y el árbitro está dando mano. Pero mano de Barinaga. Mano del que ataca, por eso habrá salida. Y hay otra manera, ¿no?, de encontrar el calor en la noche, el mate, que no puede faltar presente en la tribuna de Guaraní Antonio Franco. Nuestra infusión favorita, un buen matecito a esta hora con el frío, con el partido puesto en Deportes Misiones TV o aquí en el estadio, el matecito no puede faltar. Mota, ¡upa! Muy dura Cabaña, no, sí, Cabaña, al límite, Ganó bien Mota. Cabaña le puso la plancha al límite de la tarjeta. Están algunos caminando esa cornisa. Estamos atravesando ya los 21 minutos, se resbaló Millán, pero encontró a Cardoso de todas maneras. La pausa de Cardoso cuando lo marcaba Fernández la regaló para Vera. Ahí va Julián, lo activaron a Fernández, está habilitado, Pedía al offside Quique Villalba, pero está habilitado Fernández, le quedó algo largo el pase, pinta bien, puede ser buena para Sporting, hizo la pausa Fernández, casi la despejó, enganchó, un rebote, sacó Lechner, enganchaba y quería meterse Millán al área, Fernández casi la despejó, el pase no fue del todo bueno, aguantó bien Caruso ahora, rebota en la marca de Vera, alguna desinteligencia en el fondo de Guaraní, que puede intentar aprovechar la Sporting. La franja claramente tiene la iniciativa, es la que maneja la pelota y los hilos del partido, sin profundidad, pero los maneja. Ha tenido la mejor chance, pero hay que tener cuidado a la vuelta, ¿no? Lechner retrocede, Forza domina. Abierto Castillo, más abierto Monzón Cabral. Veremos qué intenta Mateo. Mateo prefiere larga para buscarlo a Cristian Barinaga. Irá Barinaga contra Cabañas, ganaba. Cabaña pedía a Barinaga falta, no pareció. Mota, otra vez para Millán, se la llevó el Chulo, quería con Roa y ahora sí hay falta de Petrovski. La infracción del del marcador derecho del conjunto de Santo Pipó. Habrá tiro de libre, casi en la mitad de la cancha que ya tomó Mota, la hizo bien para Monzón Cabral. La marca es de Kliniauk y va Monzón Cabral. Le rebotó esa pelota al hombre de Guaraní cuando se la punteaba Kliniauk. Y por eso el lateral será para el conjunto de Santo Pipó. Recordemos que el fin de semana está comenzando el torneo de primera división de la Liga Posadeña de Fútbol. Hay continuidad del ascenso. Jugará Crucero del Norte. Habrá partidos de la FEMIFU, lógicamente, con la revancha de este encuentro. Y también con lo que pueda suceder entre Unión Cultural y el conjunto de Nacional de Puerto Piraí, así que tendremos un montón de fútbol durante todo el fin de semana y usted esté atento porque estaremos acompañando nosotros a través de Deportes Misiones TV. El que ataca mientras tanto es Guaraní, o intenta en realidad armar el ataque con Monzón Cabral, se fue con pelota y todo, Kliniauk ya lo hizo, Benítez la tiene, Benítez entrega para Cabañas. Cabañas soltó bien para Kliniauk. Kliniauk lo tiene abierta a Vera. Vera la va a dejar correr para que aparezca Petrovski. Petrovski se manda para arriba. La quiere jugar ahí Fernández. Le rebotó a Fernández. No hubo control por parte del número 9. Y por eso el lateral es el Chulo Millán. Bueno, el partido ha caído después de arrancar con ritmo. Tal vez con alguna aproximación. Hace rato que ninguno de los dos genera peligro. Directamente no se juega bien a esta altura. Le pegó Roa como para ratificar eso, ¿no? Mire lo que hizo Roa. Le pegó para cualquier lado. La quiere Barinaga. Cristian ahora sí contra el piso para que corra Roa. A la marca vendrá Lukowski. Se frenó Roa para la zurda. Muy bien enganchó el centro al segundo palo a Barinaga. La sacaron a media. Monzón Cabral para pegarle. El desvío en el camino y será tiro de esquina, Ah, es tiro de esquina.
Me dio toda la sensación que rebotó en el camino en el hombre del conjunto de Santo Pipó, que no dijo el árbitro. Habrá saque desde el arco para Sporting otra vez. Se activó Monzón Cabral, buena de Roa en el centro. Para mí hubo desvío en el camino. ¿Qué quiere que le diga? Sí, hubo desvío en el camino, ¿no? Se desvió esa pelota, ¿no? Perfecto. Me dice que no la producción acá, viendo la repetición. A mí me había dado la sensación en el golpe de vista que sí, pero acá me confirma que no, y seguramente usted en casa también lo habrá confirmado viendo la repetición. El que devolvía era Lechner. La tira al lateral, el manos arriba será para el conjunto visitante. Por ahora 0-0. Recordemos que esto se definirá en Santo Pipó. Una cosa bastante ilógica, ¿no? Por parte de la Federación Misionera. ¡Ay, recuperación! Se equivocó. Está el primero. Cliniauk tapó Forza y la termina sacando Monzón Cabral. La terminó sacando Monzón Cabral. La mejor chance del partido. La mejor de Sporting y la mejor del partido se lo perdió Cliniauk. Definió muy suave después del error de Lechner. Ahí está la jugada. Mire, Lechner la deja corta y Fernández lo habilitó. Y Cliniauk definió muy suave, incómodo. Bien Forza, que lo achicó rápido y después la pelota terminó yéndose afuera. Se acaba de salvar el conjunto local. Se salvó Guaraní. Buena chance para Sporting de Santo Pipó. El centro que vino al segundo palo. ¡Arriba el cabezazo! El que ganaba por ahí, me parece que fue Lukowski, sí. El que saltó y metió ese cabezazo por sobre el travesaño. Se acaba de salvar Guaraní Antonio Franco. Un par de oportunidades para el conjunto de Santo Pipó. Ahí está el centro. Ganó muy bien Lukowski. En el área chica le quedó algo alto tal vez el centro. Había manera de que le pueda dar dirección de arco. Pero otro llamado de atención para la franja. Arriba Benítez, devuelve bien de cabeza. Será lateral porque no la va a correr Federico Millán. Me da toda la sensación que incluso estaba adelantado, por eso no lo hace. Y la pelota se pierde afuera. Mientras tanto aprovecho y le cuento que en el banco de suplentes de Guaraní está Ayala con la 12, Florentín con la 13, Benítez con la 14, está De la Cruz con la 15, Méndez con la 16, Melgarejo la 17 y Barreto con la 18. Los relevos con los que cuenta Carlos Marzuk. El lateral que vino, arriba la quería Fernández. ¿La cabeceó Fernández o la cabeceó Lechner? No, la cabeceó Lechner. Por eso el lateral se renueva. Es para el conjunto de Santo Pipó. Habrá lateral unos metros más adelante para el conjunto que dirige Fuentes, que irá en la búsqueda del gol que necesita, de la ventaja que necesita comenzar a sacar. El centro vino al área, la revienta Lechner, o la saca de cabeza. Le va a quedar a Cabañas. Cabañas la mete en el cambio de frente, quería entregársela por aquel sector a Vera. La va a correr para hacer el aguante el hombre de Guaraní, que me parece que era Roa. Sí, Roa. Terminó cayendo Roa. El árbitro va a dar saque de arco. Podría haber sido infracción de la misma manera, pero todo es para Guaraní, así que lo va a tomar Mateo Forza. Estamos a través de nuestro canal de YouTube de Deportes Misiones TV, acompañando el torneo federal, el torneo provincial de la FEMIFU, perdón. Clasificatorio, sí, para el Federal Amateur. Guaraní ya clasificado porque tiene la licencia deportiva. Jugará el torneo. En el caso de Sporting tiene obligatoriamente que superar esta serie con Guaraní y después pensar en ganar la final para clasificarse al Federal Amateur. Debería hacer ese camino el conjunto de Santo Pipó. Mientras tanto, habrá lateral, por eso insisto, acá hay objetivos bien diferentes. Los dos quieren ganar, lógicamente, pero la urgencia mayor, sin duda, pensando en la recompensa, que es mayor, es para el conjunto de Santo Pipó. El lateral que vino, la mete adentro, hay un rebote, parecía mano. El buen anticipo de Cabañas, después
quería Millán, se resbalaba. ¡Upa! Se resbaló, se cayó. Gesto de dolor, atento con Villalba. Se resbaló, Quique, pelota afuera, hay que atenderlo, Le va a pegar Barinaga, lo tiene a Roa muy solo. Gran chance para Guaraní, le pegó Roa. Más Loki, se la queda. Está caído Villalba, hay que atenderlo. Alguien que lo vea. Aquí que Villalba. Está habilitando todo el mundo. La pelota vino larga, tiene que sacar fuerza. Sus compañeros, nadie se da cuenta. Nadie que avive al árbitro. Ahí ya se avivó el árbitro. Es cierto que tuvo la chance Guaraní. Pero sentido, Quique Villalba automáticamente quedó en el suelo cuando se resbaló. Me parece que el problema puede ser en el brazo para Quique Villalba. Cuando se resbaló en el suelo. Sí, eso en el brazo. Resbaló y cuando se apoyó mal. Es el codo derecho, ahí lo vemos. Se resbaló y cuando la quiso apoyar la mano en el suelo fue el problema. Bueno, partido interrumpido. En 30 minutos, estamos atravesando los 30 minutos de la primera parte. Por ahora 0-0 en este partido semifinal ida del certamen de la Federación Misionera de Fútbol. Quique Villalba tratando de recuperarse. Insistimos, ojalá que no sea nada. El problema es que automáticamente Quique se resbaló cuando cayó al suelo e intentó apoyar el brazo, hizo el gesto del dolor. El apoyo siempre presente, ¿no? Le mandamos un saludo, de repaso a la gente de Itaembé, ¿no? Y acá dejamos abierto para Itaembé. Puede ser Minigo o Azú. Le mandamos un saludo grande a la gente de Itaembé, fundamentalmente a quienes desde ahí están acompañando a Guaraní Antonio Franco con esa linda bandera, ese lindo trapo de uno de los tantos que acompaña a la franja habitualmente. Aquí tendrá el lateral, mientras tanto Benítez. Fabricio con el manos arriba. Ya lo hizo para buscar a Fernández. Arriba gana Lechner. Quería por ahí y no podía Reis. Parecía plancha de Caruso. Ganó bien Mota. Escapó con caño incluido, pero surgió la figura de Fernández para quedarse con el balón. Cabañas. Petrovski. La quiere Fernández. Más abierto lo tiene Vera. Servido Julián. Ahí va Julián que debe activarse. Entregó para Millán. La perdió. No pudo Fernández, trabó Cliniau dando una mano, fue Cabañas, no pudo Mota, Cliniau de primera, la armaron bien otra vez para Kevin, la enganchó, se quiso meter al área, con alguna duda Kevin en el momento clave la terminó perdiendo. Petrovski, Cabañas, hace el aguante frente a Mota, intenta girar, Mota lo presiona, Lukowski, la levanta Lukowski, buena pelota, verá, le va a quedar larga, parecía buena, era la idea buena. Era larga la ejecución, no había manera de que pueda llegar a esa pelota Vera. Salida desde el arco para Mateo Forza. Ahí el público flanqueado. Insisto, esto que hablábamos recién de las banderas y los trapos que habitualmente acompañan a la franja. Y ahí también está el público, ¿no? Algunos de los muchachos que están acompañando, la gente de tiro, como es habitual. Tiro federal, ¿no? Acompañando al equipo. Devolvía de cabeza Junior Alegre a medias. Algunos de los que no se anduvo portando muy bien, ¿no? En el partido frente a Huacurarí, de la parcialidad de Guaraní Antonio Franco. Partido por la Copa Posadeña que terminó en realidad no terminó antes del comienzo. Tuvo esa situación con la agresión a uno de los colaboradores del entrenador de Huacurarí, por parte precisamente de algún hincha de Guaraní Antonio Franco. Una cuestión lamentable que nada tiene que ver con esto que destacamos del habitual acompañamiento que tiene y muy bueno Guaraní Antonio Franco. Lechner de cabeza para que la tome su arquero Mateo Forza. Se abre Monzón Cabral para pedirla. No se la entregó a tiempo Forza y ahora tendrá que buscar larga. O a Quique Villalba. Ahí está. Servido Villalba. El primer central de Guaraní con la bola. La quiere Castillo. Quique prefirió mandarla a mudar. Junior Alegre se la regaló a Monzón Cabral. Se abrió Barinaga. La pelota le queda algo corta a Cristian, que la tiene de todas maneras otra vez Monzón Cabral. La quiere Pablo Mota. Prefirió otra vez con Cristian. Barinaga ensaya el centro, el segundo palo. Muy pasado. No va a llegar Roa. La pelota se va a terminar yendo afuera. Pero otra vez construyó Guaraní Antonio Franco. Sin precisión, pero es el que tiene
el control del partido. Sporting por ahora apuesta a poder generar una buena contra, que hasta el momento no ha podido activar de la mejor manera. Aquí mientras tanto la tiene Reis, la pierde Reis, Castillo, Cardoso, la tiene Darío, Mota, se apica Roa, la pelota irá para él, Manuel que la tiene, el pie a pie, lo propone con Petrovski, le ganó muy bien, la quiere Barinaga, el centro para él, va Cristian al cabezazo, ¡oh! Por arriba del travesaño, lo buscó Cristian, como marcan los libros, la pelota en el cabezazo debe ir al palo desde donde viene el centro. Si hay alguien que leyó los libros y sabe de fútbol, es Cristian Barinaga, por eso le metió el frentazo a este buen centro de Roa, a través de especialidad de la casa del zurdo y el cabezazo de Barinaga. Ojos abiertos para buscar el lugar donde sabía que Maslovski no tenía manera de volver. Se le fue apenas por arriba, otra buena chance para el conjunto franjeado, que es un poco más que el rival y que también lo ha plasmado en chances, ¿no? Es el único que ha tenido alguna. Falta de Fernández, sí, lo pasó por arriba a Monzón Cabral. Por más que abra los brazos Fernández, Kliniau, su compañero, le dice: pará, pensá, no te apures. Aunque más se queje Fernández, fue una clara falta, lo pasó, insisto, por arriba a Monzón Cabral. Lo chocó muy fuerte y ahí está el dolor del jugador de Guaraní, que está siendo asistido en pleno campo de juego. ...36 minutos y medio... Está dolorido en serio Monzón Cabral, por eso le digo, Fernández lo pasó por arriba. El golpe es en la espalda, a la altura de la cintura. Un golpe fuerte, de eso que realmente duele, que realmente molesta. Esperemos, insistimos, que no sea nada para Cabral, que venía teniendo un buen partido. Ahí lo vemos a Carlos Marzú concentrado y viendo un poco la situación. Sale muy dolorido Cabral, muy dolorido Monzón Cabral. Lo ayudó a salir Castillo inclusive. Bueno, insisto en esto de esperar que no sea nada, pero cierta preocupación. Ahí está el profe Kleinivin y también asistentes de Guaraní chequeando que estoy todo... Uy, se le escapó a Quique Villalba. Tremendo, es el lugar para entregarle así la pelota aquí, que se ríe Pablo Mota. Se ríe Mota, entendiendo que se equivocó Quique, ¿no? ¿Qué va a hacer? Benítez para hacer el lateral. La quiere larga Fernández. La marca es de Villalba precisamente. Ahora sí, ¿no? Acá lo controló bien Quique. A su juego lo llamaron y lo hizo bien. Cardoso de primera para el Chulo. Millán, que busca larga para Barinaga. Barinaga de cabeza para Roa. Ganó bien Manuel. Le quedó algo atrás a Barinaga. Marcó Petrovski. Cayó después, no pasó nada, Siga y siga. Le pegó el centro Roa, malo. En este caso muy pasado. La va a correr Castillo, pero porque tiene voluntad nada más. Porque llegar, imposible. Dolorido Cabral, Monzón no camina bien. Por eso ni siquiera corrió esa pelota, lo tuvo que hacer Castillo. La pelota vino para Castillo, la tiene Castillo. Monzón Cabral quiso, no pudo. Habrá salida desde el lateral y ahí vemos cómo Marzuk ya mandó a mover, mandó a calentar a sus jugadores en el banco de suplentes, seguramente pensando en alguna modificación tal vez para el arranque del segundo tiempo, ¿no? La pelota vino para Kliniauk, giró Kliniauk para el lugar que no debe, cayó Mota, no hay falta, dijo el árbitro. No, no pasó nada, estoy de acuerdo, Mota se levantó enseguida, no pasó nada. Kliniauk llegó a la pelota, claramente. Mota había recuperado bien esa pelota en principio, quiso inventar una falta que no existió. La pelota ya salió para Lechner, por lo menos, coincido con el árbitro. Esto no quiere decir que sea cierto, ni mucho menos. Lechner con el balón, entregando para Roa. Se manda el Chulo Millán, tiene espacio por la izquierda para jugar. Lo va a marcar Lukowski, levantó el Chulo esa pelota, una pirueta para meterla al área. Sin problema para Maslovski. Se queda con la pelota. Estamos ya cerca de meternos en la recta final del primer tiempo. Casi en los 40 minutos. No ha pasado mucho sobre el arco de uno y de otro, pero en eso ha sido un poco mejor
Guaraní, más allá de que tuvo una muy buena Sporting con Cliniaun en el mano a mano, en el pie a mano en realidad, que resolvió bien Mateo Forza, pero después el cabezazo de Lechner, el cabezazo de Barinaga y alguna otra chance más para Guaraní. Ha sido un poco mejor la franja, sobre todo ha tenido la iniciativa en el primer tiempo. Sporting por acá haciendo bien su trabajo, esto de cortar algunos circuitos del rival y aprovechando lo que puede. Falta arriba, falta parecida de tarjeta para Lukowski, que vuelve y algo le dice al árbitro. El tiro libre que será para Guaraní y que se vendrá por arriba otra vez a buscar Pablo Mota para pegarle. Ya despegó Castillo, va Quique Villalba y va también Lechner. Se queda Cardoso, se queda Millán y Monzón Cabral para ayudar en la marca, veremos. Ahora no es tan necesario porque Sporting manda a todos prácticamente al área. Deja solamente a Federico Millán para un posible contragolpe. El centro del segundo palo terminó sacándola desde el fondo el conjunto visitante. La tiene Cliniaun, pelea y le gana a Monzón Cabral. Quiso pasar, no pasa, no fue falta. No pareció falta de ninguna manera de Quique Villalba. La cobró el árbitro. Ni siquiera Cliniaun me parece estaba tan convencido de que se la cobren, pero se la cobraron, no pareció falta. Tiro libre para Sporting, Masloski lo hizo de cualquier lado, por eso el árbitro lo va a llamar para hacerlo de vuelta. Así se va consumiendo el primer tiempo. Insisto, es un resultado que a Sporting no le sienta mal, llevarse por ahora, por lo menos de los primeros 45 minutos, un 0-0 y encarar el segundo tiempo de esta manera. Al conjunto de Santo Pipó no le cae mal, teniendo en cuenta, insistimos, que tendrá que definirlo en casa. Esto es un tema del que empezamos a hablar hoy y ya le voy a completar el concepto, por lo menos la opinión. La saca a medias para que la tenga Cliniaun, trabó y ganó Quique Villalba. Metió Villalba, ganó bien, la busca Barinaga en retroceso. La tiene Mota, le pegaron el grito desde la izquierda. Es muy buen pase de Mota para que la tenga Roa. Pie a pie contra Petrovski, no la pudo controlar. No la terminó de controlar nunca Manu Roa, por eso la perdió. El lateral ya lo hicieron. Otra vez para buscarlo a él. Un remate algo desprolijo, pero efectivo de Petrovski para quedarse con la pelota. Después quería Vera, un rebote de afuera. Le decía, una cosa muy particular, ¿no?, que tiene esta forma de definir la localía, el torneo, ¿no?, este certamen organizado por la FEMIFU, teniendo en cuenta que Guaraní Antonio Franco hasta acá ha sido el mejor equipo del torneo. En la etapa regular fue el mejor de todos, ganó todos los partidos, absolutamente todos los partidos. Y eso no le ha... por lo menos la ventaja de definir en casa en la etapa de playoff. Porque lo ha hecho en cuartos de final, sí, pero después de cuartos de final las instancias de la localidad se definen por sorteo. Algo que por lo menos, insistimos, no parece justo en el sentido de que le ha valido lo mismo a Guaraní Antonio Franco ser el mejor por escándalo de la etapa regular que a Sporting, un equipo que ingresó en la última fecha, con sus méritos por supuesto, pero que esta llave de semifinales la puede definir en su casa. A ver, poniendo en la balanza y siendo cortos en el concepto, Guaraní debería definir la serie como local. Esto debería estar garantizado para el que es mejor en la etapa de clasificación, en la etapa de grupos, en la etapa regular, como suele ocurrir en los torneos que se disputan con un formato similar o igual a este caso. Por ejemplo, vayamos al máximo en nuestro continente, la Copa Libertadores. El equipo que es el mejor de la etapa regular de todos los equipos, el mejor de los mejores, digámoslo así, después define todas las veces en casa. Tiene esa ventaja deportiva por lo menos. De otra manera, suprimimos la ventaja deportiva y dejamos todo en el azar. O sea, clasificar primero, sobrado como Guaraní, o habiendo sido el último en clasificarse, que no fue el caso de Sporting. El último en clasificarse fue Independiente de Apóstoles. Es lo mismo, digamos, no te da ninguna ventaja deportiva en semifinales o en la final, algo que insistimos, no parece correcto. Después, los partidos hay que jugarlo. Después, a veces no te cambia nada, a veces jugar de local o de visitante es indiferente. No es el caso de Guaraní y tampoco de Sporting, porque se hacen fuertes jugando de local. Guaraní en esta cancha es muy fuerte y Sporting en la suya también lo es. Entonces es importante, o para Guaraní o para Sporting, poder definir en su cancha, por lo que puede ser también el público de uno y de otro. Entonces me parece que en este caso Guaraní no tiene esa ventaja deportiva, la tiene Sporting, cuando el merecimiento deportivo lo hizo más Guaraní que Sporting. Después, bueno, el formato decía por sorteo y está bien que se haga porque así se estableció desde un principio.
pero desde un principio el criterio debió ser la ventaja deportiva y eso asiste hoy a Guaraní, el rendimiento deportivo a lo largo del campeonato. Más allá, insisto, que después en el mano a mano hay que jugarlo y hay que ganarle a Sporting, que también es un equipo difícil. Desde el saque de arco tomará Mateo Forza esa pelota. Estamos prácticamente en tiempo cumplido, ya en 44-50. Veremos cuánto más quiera jugar el árbitro. Hablamos del señor Suárez. Ya jugó Cardoso, ya la tiene Mota. Dejó en el camino la marca y sigue Pablo, de buen partido. Mota que va, la levantó. Buena asistencia, sale Masloski. Barinaga tapó el arquero. Tapó el arquero. Masloski acaba de salvar lo que era la apertura del marcador. Buena jugada de Mota. Y buena salida de Masloski, que no le dio tiempo de definir a Barinaga. Pero viene Guaraní otra vez a la carga. Roa, que la quiso meter por abajo. No se entendió con Barinaga. La sacaron lejos para que la aguante Vera del otro lado. Revienta Lechner. Aquí la jugada de Mota. Gran aguante. Buen primer tiempo de Pablo. Muy claro para levantarla. Y después la definición de Barinaga. Justo Masloski. Rápido salió el arquero. A Cristian también le quedó elevado el balón. No quedaba otra que el camino de intentar pasarlo por encima. Viene el arquero. El árbitro, mientras tanto, hace sonar su silbato y marca el final del primer tiempo. Aquí en Villa Sarita, cuando estamos llegando casi a los 46 minutos, un minuto nada más adicionado por el árbitro. Final del primer tiempo. Se retiran lentamente los jugadores, aunque en realidad alguno de Guaraní va a reclamarle. Barinaga diciéndole algo al árbitro. El árbitro que le pide que se retire. Mota con Barinaga. Bueno, lo amonestó, Tarjeta amarilla para Barinaga. Amonestado Barinaga. Está muy enojado Cristian, con el árbitro. Ahora, supongo que algo le habrá dicho, digo, porque más allá del reclamo que pueda hacer Barinaga. Bueno, ahora se juntan todos los jugadores. Bueno, no parecía un primer tiempo para que termine de esa manera, más allá de alguna decisión del árbitro que puede haber sido errónea, ¿no? Alguna falta acá que marcábamos de Villalba que no fue, que nos parecía que no. Pero no algo que influya como para este enojo de Barinaga. Insisto, a lo mejor algo le puede haber dicho el árbitro en respuesta, porque si no es difícil entenderlo. Bueno, se retira Guaraní. Hizo mejor el primer tiempo que Sporting. Tuvo alguna chance más clara. Si ponemos en la balanza, tal vez debería estar en ventaja, pero igual, me parece que el empate le queda bien por ahora al partido. Sporting hasta acá haciendo bien su parte del libreto, que es no complicarse y tratar de aprovechar alguna chance como la que tuvo con Kliniauk, que fue un mano a mano realmente claro. Se retira Sporting también. Final del primer tiempo. Ya venimos en un ratito nada más. Estamos otra vez en la pantalla aquí de Deportes Misiones TV a través de nuestro canal de YouTube para continuar viviendo la segunda parte. Por ahora, 0-0. Esta serie que se define en un par de días en Santo Pipo. Ya venimos.
Bien, amigos de Deportes Misiones, retornamos aquí a Villa Sarita, al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, de Guaraní Antonio Franco, donde se han terminado los primeros 45 minutos de este partido semifinal de ida de este certamen de la Federación Misionera, que buscará clasificar a uno de los dos a la definición y a esperar rival en lo que pueda ocurrir entre Unión Cultural y Nacional de Puerto Piraí. Después de estos primeros 45 minutos donde no hemos encontrado goles, sí hemos encontrado algunas oportunidades, algunas chances de los dos lados, fundamentalmente lo más claro por ahí lo que ha generado Guaraní Antonio Franco, que es el que tuvo la iniciativa y el que siempre fue en la búsqueda, ¿no? Contra un Sporting que ha especulado un poco más y ha esperado la chance que también se le presentó. Arrancaba el juego con esto, con la chance de Barinaga, después de una buena triangulación entre Mota, Roa y el Chulo Millán, el remate de volea de Cristian Barinaga que se iba por sobre el travesaño, anunciando un poco lo que no es necesario anunciar, ¿no? La peligrosidad de Cristian en el área. Y aquí va a llegar una buena chance para Lechner. El centro es de Pablo Mota, que se va a encontrar de frente con el segundo central de Guaraní, y aquí Masloski. Buena reacción del arquero para salvar lo que era una buena chance de la franja a la salida de ese tiro de esquina bien ejecutado por Pablo Mota. Otro centro, en este caso en jugada, buen centro de Roa, y lo va a encontrar a Monzón Cabral con este remate cruzado que se va muy cerca. Masloski no tenía más que pedir que esa pelota no ingrese, se fue muy cerca, y Guaraní que, insistimos, seguía siendo un poco más claro en el partido. Hasta que llega esta jugada, un lateral que parecía no traer peligro, el error de el despeje de Quique Villalba, la pelota le va a quedar a Quiliñauco después de la buena habilitación de Fernández, y Mateo Forza, que abriendo el pie izquierdo termina salvando el mano a mano en la chance más clara que tuvo Sporting, casi le diría de lo más claro del partido. Y a la salida de ese tiro de esquina, el centro vendrá para el cabezazo de Cabañas en el área chica. Ahí está Cabañas, mire, como gana de arriba, casi no había manera de que pudiera hacer bajar esa pelota porque estaba algo incómodo por la marca, pero el cabezazo fue peligroso, ¿no? Centra cerca del arco que defiende Mateo Forza. Y después, hacia allá el final del primer tiempo, muy buena de Roa, otra vez escapando. Lindo centro, especialidad de la casa, decíamos, y el cabezazo de Barinaga con los ojos bien abiertos. Cristian buscó lo que correspondía, ¿no? Decíamos, lo que marcan los libros. Cabecear desde donde viene el centro. La pelota se fue cerca, se terminó la primera parte con ese 0-0 y por ahora los dos equipos buscando el camino. Lo ha encontrado con mayor claridad Guaraní, pero por ahora no ha habido goles. Ya venimos, en cualquier momento se vienen los segundos 45 minutos de esta igualdad por ahora aquí en Villa Sarita.
Regresamos ahora sí, aquí a Villa Sarita para comenzar a vivir en cualquier momento los segundos 45 minutos. El segundo tiempo que se vendrá para Guaraní Antonio Franco y Sporting de Santo Pipó, que por ahora, insistimos, iguala sin goles. Esta serie que se definirá en Santo Pipó. Lo que pase aquí no será definitivo, salvo que se destape uno u otro con una goleada en este segundo tiempo. Si no, esto quedará abierto. Da toda la sensación para lo que ocurra en Santo Pipó. Sin cambios, me parece, no vislumbro modificaciones en uno u otro, los jugadores moviéndose lo máximo posible porque estando ahí quietitos antes de arrancar el segundo tiempo, donde se siente el ofri que hace la capital provincial. Frío que se vendrá para todo el fin de semana según ya se anticipan los pronósticos. Aquí para Posadas veía por lo menos entre 2 y 3 grados en los próximos días y en algunos lugares del interior 1 o 0 y por debajo incluso, tanto para Posadas como para otras ciudades, en la sensación térmica. Así que serán jornadas para abrigarse, lindos días con mucho sol, pero con mucho frío durante el fin de semana. Fin de semana que se vendrá con un montón de actividad deportiva y que usted podrá acompañar en cierto porcentaje con nosotros aquí a través de Deportes Misiones TV. Suscríbase al YouTube, acompáñenos, síganos en Instagram. También en la página arranca el segundo tiempo, www.deportesmisiones.com.ar. Ahí estamos con toda la información y ahí se enterará también de dónde andaremos el fin de semana. No fue falta, Fernández. En ningún momento levantó el pie con peligro, bajó mucho sí la cabeza el Chulo Millán, no me pareció infracción. Se resbaló Mota y la regaló. Por eso en la mitad de la cancha el que la recupera, arrancó mal el segundo tiempo, impreciso por todos lados. Reis también la regaló, ahora se la regalaron a Lukoski. Gran enganche de Lukoski, que empieza a meterle algo, no era Junior Alegre, empieza a meterle algo de categoría al juego, trabó Cardoso. Bueno, el segundo tiempo arrancó como es entendible que arranque, insisto, por el frío que hace, hasta que empiecen los muchachos a estar del todo otra vez en calor y en ritmo de partido, aparecerá alguna imprecisión. Recuperación de Lukoski, aquí el que va es Kliniauk, marcó yendo al suelo Cardoso, la recogió Reis, ya abrió con Vera, Vera con el gorro de nadador con el que arrancó a jugar el partido. Lechner a la marca, digo, alguno que recién se prende en la Trasmi. No hubo golpe para Vera, ni mucho menos en el partido. Ya arrancó con el gorrito el número 11, el partido, el juego. Aquí habrá salida para el conjunto de Santo Pipó, ya lo hicieron, presiona Guaraní, Mota cerca de recuperarla, por eso la va a reventar Alegre. Junior no quiere complicaciones, no la pudo peinar, no llegó ni cerca. Federico Millán, retrocede Kliniauk, tan veloz como es para quedarse con esa pelota. Ahora sí Millán. Retrocede Federico, no tendrá contacto con nadie, por eso tiene que encontrarlo Benítez. Y Benítez quiso jugar de primera y Castillo se impuso. Y Guaraní recupera. Cardoso, el que maneja y le da buen destino a esa pelota. Barinaga, el Chulo Millán, la quiere Cristian otra vez, prefiere el Chulo abrir para nadie. Porque Manuel Roa por arriba será difícil, porque Junior Alegre va a cubrir la salida de esa pelota, que se va simplemente al saque de arco, más allá de que algún desprevenido osó pedir tiro de esquina. No pasó ni cerca la pelota de algún jugador de Sporting de Santo Pipó, que tendrá saque de arco con el arquero Masloski. Puede jugar corta con Junior Alegre, ahí está, corta para Junior, tendrá que sacarla. Bueno, si le iba a pegar Junior Alegre, de todas maneras, ¿por qué no le pegó Masloski antes? De todas maneras le iba a pegar para arriba, no se justificaba darle la pelota corta a Junior. La perdió Barinaga, recuperación, pelota muy larga. Para Fernández no tendrá problemas, ese es el problema. Digo, no tendrá problemas para controlarla Mateo Forza, y ese es el problema de Sporting. Hay recuperación en el medio, pero después lo tenés muy solo a Fernández. Fernández carece de velocidad, lo buscaron largo y eso es fácil de controlar para Lechner, para Quique Villalba o alguno de los laterales que pueda cruzarse. No tiene posibilidad de conectar una ofensiva porque encuentra el equipo muy retrasado, aunque en algún momento pueda recuperar la pelota cerca de la mitad de la cancha. Pablo Mota con la pelota precisamente, entregó para Monzón Cabral, Barinaga, otra vez Barinaga, entregó por afuera el rebote, el disparo y afuera. Lo atendieron a Barinaga después en la jugada, el árbitro dejó seguir porque vino el disparo, pero terminó no siendo del todo bueno, no siendo del todo preciso. Hay recuperación, el que iba por esa pelota y ganó bien
Era Reis el que la corre Fernández. Le termina ganando al Chulo Millán. El taco de Fernández para que la tenga Vera. Ahí va Julián, lo tiene abierto a Fernández. Se enganchó Vera. Soltó para Petrovski. La va a perder Petrovski. Marcó bien Roa. Firme yendo a la pelota. Después le pegó hacia adelante. Rebotó el hombre de Santo Pipó y la pelota afuera. El que saque es Kliniauk. Vera que no pudo controlar esa pelota. Atento que es buena. Atento que es buena. El remate que vino de Vera no pasa nada. Era buena. Me parece que se apuró Vera. Tenía alguna opción más. Le terminó pegando. Le pegó mal a esa pelota. Y ahora sí lo que hacemos es confirmar el cambio. En Guaraní Antonio Franco. La duda que nos quedaba. Salió Monzón Cabral. Monzón Cabral dejó la cancha seguramente producto del golpe que recibió por parte de Fernández en el primer tiempo. Se vino de la Cruz. Lautaro de la Cruz entonces con la número 15 salió Monzón Cabral. De buen primer tiempo, pero por el golpe seguramente tuvo que dejar de la cancha. Pablo Mota la pisa bien Pablo. Intentó escapar, hizo una de más y la perdió. Rey se recupera a media. Va Fernández, peleó y perdió también a Adelantado. No vale, no vale, no vale. Adelantado Millán. Cayó ahora Fernández. Caído no solamente Fernández, el número 9, sino también caído, me parece que es Reis, el otro, sí. Caído Reis, caído dos hombres del conjunto de Santo Pipó. Y habrá tiro libre para Sporting entonces, es lo que ha cobrado el árbitro, más allá del offside, que era sancionado. El árbitro retrocedió por la infracción y será tiro libre para el conjunto de Santo Pipó, que se encuentra con otra pelota parada para ir en la búsqueda del primero. Dolorido Reis. Para pegarle Kliniauk. Levanta Junior Alegre. Póngale una ficha al primer marcador central de Sporting, que va bien por arriba. Por supuesto a Fernández, que es grandote. Por el segundo palo se mete Benítez también en dupla con Junior Alegre. Hizo el amado Kliniauk para ver si había offside. No hay posibilidad. El centro de Kliniauk al segundo palo va Quique Villalba, la sacó a media. Mateo Forza con alguna duda, la chilena de Roa para darle una mano y sacarla. Kliniauk. No va que... Kliniauk la dejó corta. No, la dejó bien. Parecía no era el bueno el pase, pero sí era bueno para Cabañas. Que bien la bajó Benítez. Fernández habilitado. No, no está habilitado. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale. Listo, Fernández, deje la pelota, Fernández. Deje la pelota, Fernández. No es necesario nada de lo que está haciendo Fernández. Tiro libre para Guaraní. El anterior me parecía que el pase de Kliniauk no era bueno. Sí, lo tenía a Cabañas, pero parecía no era bueno en la perspectiva, pero no fue bueno, fue excelente en la salida. Mientras tanto, Guaraní con Villalba, que ya la soltó para Cardoso. Pegó el grito por la izquierda y ya la tiene el Chulo Millán. Se presenta Roa por afuera, prefiere con Barinaga. Ahí va el Chulo, presionó Vera, rebotó y Barinaga ya lo tiene abierto a Castillo. La pidió Castillo, el que se va a abrir es de la Cruz. La quiere Lautaro. Castillo prefiere el centro arriba para que la tenga Maslovski. El arquero sin problemas. Y ahora Maslovski no tiene con quién. Por eso tendrá que esperar que suba un poco su equipo. Ya le pegó Maslovski para encontrarlo muy bien a Fernández. Y llega Fernández, la quería Vera, cayó Fernández. Villalba. Sacó Millán. Recuperó Fernández. Vera. Atrás para que juegue. Y lo busque. ¡Mano! No. Offside. Bien. Arriesgó Quique Villalba. Esperando a que le cobren el offside. Le metió la mano en la pelota. Estaba muy convencido. Quique era offside. Y tenía razón. Porque terminaron cobrándola. Y tenía razón porque fue offside. No solamente porque la cobraron. Bien de la Cruz. Para entregársela a Barinaga. Otra vez con él. Ahí va Lautaro. El recién ingresado aplica la pausa y entrega hacia atrás para Mota. Mota otra vez lo encontró a Barinaga. Barinaga la metió de cabeza. No vale. Caruso adelantado. Adelantado Gastón. Será tiro libre para el conjunto de Santo Pipó. En casi 8:30 estamos atravesando, es 8:15 de este segundo tiempo. Por ahora 0-0. No ha sucedido demasiado en el segundo tiempo, pero aproximaciones de los dos sobre el arco rival. Veremos qué puede ensayar y qué puede imaginar Carlos Marzuk para la modificación en el segundo tiempo, al igual que
Fuente. Marzú que ya hizo una, insistimos, por el ingreso de la Cruz, por Monzón Cabral que recibió un gol en el primer tiempo y que por eso imaginamos no ha vuelto a la cancha. La tiene Vera, mientras tanto a la carga Sporting, intentó escapar Vera en el medio de dos, casi de casualidad le cae a Reis, pero la sacó antes Castillo. La va a tener que devolver Lukoski, pero antes hay falta. La había recibido la infracción Castillo cuando despejaba y por eso desde el fondo saldrá Guaraní Antonio Franco. Tiro libre que va a tomar Quique Villalba. No, en realidad se le va a dejar a Lechner. Lo hizo Cardoso. Rápido. Cardoso tiene prisa y recibe otra vez la pelota. Se presenta Mota para jugar. Abierto Castillo. Prefirió con Barinaga. Ahí está Cristian. Otra vez para Cardoso. La quiere Barinaga nuevamente. Cardoso lo va a buscar. No hay precisión en el pase. Hay recuperación de Sporting. Va Lechner al suelo. Buen anticipo para que la tenga Mota. Abrió bien Mota para Roa. Qué peligro puede ser para Guaraní. El centro vino. El rebote. Buena marca de Junior. La pelota no se fue, ¿eh? Y ahora sí se fue. No se había ido en principio. Y Junior Alegre la encontró picando y la tiró a la costanera de la ciudad de Posadas. Creo que la tiró a la playa del Brete. Alguien que está en estos momentos en la arena habrá recibido la pelota. Lateral será para Guaraní. Ya lo hicieron, la busca Caruso. Entregó Caruso para el Chulo Millán, que con la de palo levantó el centro, por eso le pegó tan mal. Una pirueta de Clignau para sacarla. Devuelve de cabeza Quique Villalba sin precisión. Pelotas para Vera. Vera va a correr contra Cardoso. Aplica el freno. La tiene Vera. Entregó mal. Recuperó falta de Roa, dijo el árbitro. Contra el lateral Petroski. Y habrá tarjeta amarilla para Manuel Roa. Amonestado. Manu es el segundo amonestado del partido. Es el segundo en Guaraní. Recordemos, Cristian Barinaga amonestado cuando se terminaba el primer tiempo. Llegó tarde Roa, sin intención, pero lo pisó. Lo pisó fuerte a Petroski, que va a tener que recibir asistencia. Y cuando pueda, esto será tiro libre para el conjunto piposeño. Estamos a través de Deportes Misiones TV compartiendo con ustedes primer partido semifinal. Tiro libre que va a tomar Junior Alegre. El centro que vino al área. Arriba Caruso, no pudo, devolvió Lechner. Mota, de primera Mota. La quería Barinaga. La recuperación se equivocó. No pudo Cabañas. El que va es Caruso. Se equivocó Caruso. Ahora falta, dijo el árbitro. Tiro libre. La armó mal. Guaraní no la supo construir Caruso. Pero de todas maneras sacó un gran tiro libre. Se levanta el público, porque sabe que en cualquier partido esto sería riesgo para el rival, más aún si para tu equipo juega Cristian Barinaga. Remate, ahí se levanta el público, insisto, entiende que es el momento que puede aprovechar la franja. No aprovechó bien la contra Caruso, no la armó bien, pero sacó la falta. Y la falta es tiro libre, y tiro libre de acá, créame, en realidad no me tiene que creer, usted lo sabe. Y póngale cuánto, vamos por porcentaje. 60, porque hoy no tuvo todavía ninguno y no sé cómo está la mira. De 60 a 65% de probabilidad de gol. Pronóstico reservado para el arco que defiende Masloski. El remate vino de Barinaga, pegó en la barrera. No le entró bien Cristian, que después miró al árbitro, no pasó nada. La juega el Chulo Millán. La devuelve Junior. Se equivocó Quique Villalba, va Fernández. Salvó Castillo. Gran cierre de Castillo cruzando toda la cancha. Salvador Castillo, de bombero se transformó el lateral derecho. Era una buena chance en la contra. Se quiere armar el partido y eso está bueno. Empieza a levantar temperatura en esta fría noche posadeña. El lateral que vendrá al área para buscarlo a Fernández. No es muy larga, la quiso aguantar, le quedó a Fernández, le pegó. La saca Cardoso. Barinaga, la aguanta Cristian, quiso de media vuelta con Caruso. Un rebote,
Tendrá que sacar Benítez y no se complica. Le pegó para arriba. La quiere Vera, pero antes está Roa. Devolvió Manu. Junior Alegre del otro lado hace lo propio, ¿no? La aguantó. Ahora le levantó bien Junior para encontrarlo a Vera. Escapó Vera, la marca del Chulo Millán, hizo el amago, quiere pasar entre dos, gana algo de fortuna, pero lo hizo. Pelota para Cliniau, que está habilitado y pinta bien. Intentó Cliniau, lo tiene abierto a Fernández, para él la pelota. Retrocedió Cliniau. Ay, era para encarar antes. No se animó Cliniau, o no pudo, el ex jugador de Crucero, también de Guaraní. El lateral que va a tomar Petrovski, ya lo hizo con Fernández. Está el 9, quiso aguantar, no pudo, perdió. Lechner, ganó Cliniau, revienta Millán, hay un rebote, quedó caído Fernández. Muy dolorido el número 9 del conjunto de Santo Pipó. Mientras tanto Guaraní intenta conectar el contragolpe. La jugaron ya para que la tenga Cardoso. La soltó mal Cardoso. Recuperación en el medio, algo displicente el pase de Darío. Recuperación ahora sí para que la tenga Quique Villalba. Ahí va Quique, la soltó bien por la punta. La corrida de Castillo, levantó el centro Castillo. Se le terminó la cancha al lateral derecho, que apareció casi de win en esta jugada. Pelota afuera, habrá cambio, habrá modificación en el partido. Se vendrá con la casaca número 18 Maximiliano Jolod a la cancha. Jolod a la cancha con la 18. Veremos quién se va. Por supuesto estamos hablando de Sporting, ¿no? De Santo Pipó. Veremos quién se retira. Ahí lo va a buscar el árbitro y sí, se va Fernández, no quedaba de otra. Se va el número 9, que no tuvo el mejor partido. Y ahora sí, Jolot viene haciendo buenos encuentros, viene convirtiendo seguido, para tenerlo en cuenta. A Jolot, que ingresa a la cancha. Ahí se va Fernández, que hizo el desgaste en el primer tiempo, y lo va a encontrar a Jolot ahora con aire para ir a encararlo a Villalba y también hacer lo propio con Lechner. Por supuesto, acompañando a quien se irá un poco más como referencia de área, que será Federico Millán. Salida del arco que va a tomar Masloski. En 16 minutos estamos de la segunda parte. Muy solo Roa, ganó bien de cabeza para Caruso. A perder con Alegre, ganó Junior. Se impone el central de Sporting, después se complicó y la tuvo que puntear afuera. Será salida desde el rincón. Tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. La pelota que regaló Alegre parecía tenida controlada. Se complicó y regaló el córner, que lo quiere aprovechar Guaraní con el centro que vino de Pablo Mota. Pelota que está afuera, no vale. Se había levantado el asistente número 2, audio de Octavio Capelli. Su banderín cuando vio que Mota le pegó esa curva, el chanfle que describió la pelota. Mire qué palabra fuimos a buscar. El chanfle que dibujó la pelota ya la había tenido afuera. Masloski para pegarle. Arriba, largo. El que va a Castillo. Se impone el lateral derecho de Guaraní, Antonio Franco, de buena tarea en el día de hoy para tirarla afuera. Ahora de lateral. Mientras tanto vemos a Marsuk charlando y mucho con sus colaboradores, seguramente pensando alguna modificación para intentar cambiar el rumbo de este segundo tiempo, que es muy, pero muy equilibrado. Mucho más que el primero, donde Guaraní tuvo permanentemente la iniciativa. Acá no la encuentra. El lateral que vino largo la quiere aguantar Villalba. Lo hace para que la tenga Mateo Forza. Forza lo tiene abierto a Roa y también a Millán, pero prefiere largo. Pelotazo, se la puso en el pecho a Cristian Barinaga, que no la pudo controlar por muy poquito. Cliniauk del otro lado, devuelve Cardoso. Ahí está, escapó De la Cruz. La perdió De la Cruz. Benítez. Quería Rey, se escapó. Gambeteó, cayó De la Cruz. Se ensució un poco la jugada. Cabañas, Cardoso trabó. Recuperó, iba Caruso y soltó para Barinaga. Otra vez Cardoso. Intentó abrir con Roa y la perdió. Vera da una mano y recupera, y puede ser buena, porque corre Jolot. Ah, no, se la dio a Jolot. Era para dársela. Se equivocó Lukowski, perdón. Se equivocó Petrovski. Corría Jolot por la punta y no se la dieron. Se lo quiso comer Jolot a Petrovski porque no se la dio al momento de intentar correr. Cardoso, buen pase. Corre Barinaga, el que la tiene es Caruso. Abierto Cristian, recibe la pelota. Se presenta para jugar Lautaro de la Cruz. El pase fue corto. Recuperó Barinaga, trabó. Recuperación ahora de Lukowski. Sale del fondo el central del conjunto de Santo Pipó. Villalba de cabeza. Castillo, otra vez Quique. El enroque de posiciones entre el primer central y el lateral derecho termina en esto. En una mandada de Quique Villalba, que no desconoce la posición.
pero que se fue con pelota y todo afuera. Hay lateral que será para el conjunto de Santo Pipó. 0-0 el partido. Le queda bien a esta altura y cada vez mejor le queda el empate. Se ajusta al trámite del partido, que no ha sido bueno, sobre todo en este segundo tiempo. El que la pide abierto es Vera, corre Julián, pero antes llegará el Chulo Millán, va al suelo, ganó Vera. Ganó bien Vera, lo tiene cerca para jugar a Petrovski. La pisa Vera, la muestra. Intentará jugar al medio, bien para Reis, otra vez para Vera, buena jugada. El centro de Vera es buena, la quería. Se ensayaba la pirueta en el área Millán, pero no pasó nada, la sacó Mota. Después terminó golpeando al hombre de Sporting, pero totalmente involuntario. La quiere Mota, la pelota afuera, está caído Reis. Hubo golpe de Mota, es cierto, pero no tuvo intención. Habrá salida del lateral para Guaraní. Tendrá que hacerlo Millán. Mientras tanto prepara una modificación. Veremos quién se viene. En Guaraní Antonio Franco. Parece que es Martínez. Benítez. Ahí Benítez, ¿no? Sí, se viene Denis Benítez. Volante para intentar darle un poco más de juego a Guaraní. Veremos quién deja su lugar. Seguramente, imagino yo, Darío Cardoso. Pues debería ser Cardoso o Mota, no imagino alguna otra modificación. Ahí va el cambio antes. Con la 14 Benítez, entonces se va Cardoso, sí señor. Cardoso de afuera de la cancha. Darío. Se viene Benítez. Segunda modificación que ensaya el entrenador Carlos Marzú. Benítez como para intentar seguramente darle más dinámica a ese medio campo que con Mota y con Cardoso tiene mucha experiencia, tiene buen juego, tiene buen trato de pelota, pero en los dos, y sobre todo con el correr de los minutos, van perdiendo dinámica. Con Benítez va a ganar eso. Que ya cabeció y se la jugó a Castillo, la regaló Castillo. El que corre por esa pelota es Jolod, la tiró larga, la perdió con Quique Villalba. Buena intercepción del primer central de la franja, que ya jugó largo para Caruso. Va Caruso, que puede ganar en velocidad al suelo, porque veía que perdía fue Lukowski. Se la punteó afuera. Habrá salida desde el rincón, pelota al córner, que será precisamente para Guaraní Antonio Franco. Desde la derecha. El centro que vino, el despeje también. El amago. Otra vez para levantar el centro de Barinaga. No pudo, lo marcaron bien. Va Kliniauk, la quiere Jolod. Y también corre Millán y va... Kliniauk no tiene nadie del otro lado, Kliniauk. Por eso tendrá que jugar corta ahí con Jolod. La hicieron y hay ya muchos hombres de Guaraní para marcarla. Levantó el Chulo Millán. La quiere Benítez. Gana bien Benítez de cabeza. Otro de buen partido, Benítez. El lateral izquierdo de Sporting. Muy bien para esto, sobre todo en la marca. Buena pelota para Vera, Hasta le puede pegar al arco si quiere. Va Vera, enganchó. Intentó escapar Roa. Buena marca. Es Manu en dos oportunidades. Todo pelota para el hombre de Guaraní. Intentó la gambeta el de Sporting. A ver, lo hizo bien Vera. La idea de Vera era fantástica. Podía animarse al remate y la otra era, con su habilidad que la tiene, gambetear. El tema es que se plantó muy bien Roa y no le dio chance. El lateral será otra vez para Sporting. La metió Reis al área. Devuelve de cabeza Quique Villalba sin problemas. Roa lo propio. Aquí quería Petrovski, no la pudo controlar, por eso la corre Barinaga. Cristian ya la soltó de primera para Gastón Caruso, los dos contra el mundo. Y el que va es Caruso y ya se encerró más contra el área, contra la defensa y la línea. Por eso retrocede, para que la tenga Benítez. El amago de Benítez intentó pasar, no pasó nada. Petrovski la tiró para adelante. Pelota afuera, hay lateral, que será para Guaraní Antonio Franco, que será para el Chulo Millán. Lo va a hacer el Chulo, la quiere Benítez, prefiere atrás con Lechner. Ahí está Rodrigo. Rodrigo que ensaya el pelotazo, no es bueno. Benítez a media, la va a sacar Cabañas. Le pegó más para arriba que para adelante, por eso caerá ahí nomás, donde la tiene que ir a pelear Vera con Mota. Ganó Julián, Mota, astuto como es, le terminó quitando la pelota, iba al suelo para marcar Petrovski. Contra Caruso, lateral que será para Guaraní, gana metros en ataque. El conjunto dirigido por Carlos Marzú, que empata 0-0 con Sporting. El centro que vino al primer palo, la sacaron a medias. Completa, ahora sí Lukowski, será lateral otra vez para Guaraní, que se instala o pretende hacerlo en terreno enemigo, cerca del área que defiende el arquero Jorge Malowski. Centro que vendrá al área en el lateral del Chulo Millán, la peinaron, Benítez que la sacó mal, la quiere
Denis Benítez la levantó Mota al segundo palo. No hay chance porque el que devuelve de cabeza es Fabricio Benítez. Tenemos 2 Benítez en la cancha ahora, uno de cada lado. El remate, mientras tanto, precisamente de Denis Benítez. Para Guaraní el desvío y será tiro de esquina. Aplaude el público de Guaraní porque se animó la franja por lo menos con un remate de media distancia. En esa pelota que generó cierto peligro. Ya la veremos en un ratito. El centro que vino, un desvío, el remate y después de manera increíble la tiró Roa por arriba del travesaño. Se acaba de salvar Sporting. Casi que de casualidad la encontró Roa. Este es el remate anterior de Denis Benítez. Y aquí el centro, un cabezazo. Y ahí Roa que se la encontró de casualidad. Insólito, ¿eh? Insólito también que le pegó con la de espalda Roa. Pero le erró de una manera insólita en el disparo. Ahí está otra vez, lo vemos. Saltó a cabecear Caruso, la bajó. Y Roa, mire, ya no sabía qué hacer. Más Loki, no le quedaba otra que esperar que la pelota le pegue en el cuerpo. Roa le erró al arco, le erró a todo. Millán, muy buena del Chulo Millán de taco. Limpió todo para... Se apuró Benítez. La hizo muy bien el Chulo. Benítez se apuró. Tenía que haber continuado con esa pelota. Le daba espacio. Sale bien Lukoski otra vez con pelota dominada. Quiso con Jolod que todavía no entró en el partido. Sigue en el banco de suplente todavía. La perdió. La recuperación de la Cruz. La va a perder De la Cruz. Cabañas. Lo agarró Barinaga. ¡Ajá! Barinaga está amonestado, ¿eh? Barinaga está amonestado y esto es jugada de tarjeta. El árbitro le perdonó la vida a Cristian porque interrumpió lo que podía ser un buen ataque. Gran cambio de frente de Vera. Solo ¡ay, Cliniau querido! Se lo perdió Cliniau ahora. Gran pelota de Vera. Cliniau podía hacer lo que intentó, pegarle al arco de primera o parar la pelota para definir. Le quiso entrar de primera y esas eran dos cosas. O te sale esto o lo guardamos para el Puskás. Y así le salió. Le quiso pegar de primera, la tiró a cualquier lado. Gran chance de Sporting. De a ratos es como que se activa el partido, ¿no? Chance de Guaraní, ahora chance de Sporting. Se lo perdió Cliniau. Arriba Barinaga. Caruso que va. Tiene el primero. Tapó el arquero. Está. Y terminó salvando terriblemente Alegre. Junior Alegre con sombrerito incluido en el área. Cuando estaba para empujar la Barinaga. Y también Caruso. Se salvó Sporting. Ahora sí la más clara del partido. Para la franja. En la corrida de Caruso. Que aprovechó el error defensivo de Alegre. Después en la definición tapó Masloski y se rehizo Alegre con esta frialdad. Mire, sombrerito incluido en el área chica sobre Barinaga. Se salvó Sporting, le pasó cerca el primero Guaraní. Se pone lindo el partido. Ahora, chance de un lado y del otro. La tiene Vera, el que pasa por afuera tocando pito. Va Petrovski, a la marca vendrá el Chulo Millán. Amagó Petrovski, se hizo un nudo. Tendrá que escapar, no va a poder. Marcó el Chulo Millán, cayeron los dos. Petrovski traba, sigue guapo como es. Intentó pasar, se levantó. Sigue Petrovski, va a ganar finalmente el Chulo Millán. El hombre de Guaraní, el árbitro va a cobrar la falta. Será tiro libre para el conjunto de Santo Pipó. Peleó hasta donde pudo Petrovski. Se tiró al piso. El Chulo Millán lo quería sacar fuera de la cancha. Mota lo reta, pero estaba bien. Digo, es entendible el enojo de la gente de Guaraní porque no tenía por qué tirarse ahí Petrovski, ¿no? Si quiere caerse, podía haberse caído un poquito más afuera. Bueno, ahora los empujones. Esperemos que no pase nada, muchachos, no es necesario. Cabaña cruzó toda la cancha, no sé para qué. El 5 de Sporting. Está bien que fue para cubrir a su compañero. Los empujones no son necesarios. Bueno, se enrareció, Castillo que pega, Vera que aparece en el camino, ahí está, Roa empujándolo a Vera, Castillo también. Bueno, hay que sacarlo, hay que sacarlo porque esto va a terminar mal. Se metió algún colaborador de Sporting, Vera, Junior Alegre que lo va a sacar a Roa, conocido del equipo, ¿no? De haber jugado juntos. Lechner que está muy enojado, Mota también, con Cabañas. Trata de sacarlo Forza. Hay un colaborador que... Cabañas está muy enojado, Cabañas es el que cruzó toda la cancha para generar el problema. Está bien que Cabañas cruzó para ir a acompañar a su compañero que estaba en el piso y algún jugador de Guaraní lo quería arrastrar para afuera. Pero Cabañas cruzó toda la cancha y esto se enrareció a partir de su presencia. Más allá de que, insisto, está mal lo que quiso hacer el jugador de Guaraní, ¿no? De arrastrarlo afuera al jugador de Sporting cuando había quedado caído dentro de la cancha, muy cerca del límite del terreno. Masloski le pide a sus compañeros que se retiren.
Bien por él. Bueno, se picó. En el barrio, se picó. Veremos cómo sigue después de esto. Algún empujón, algún manotazo de más. Ahí siguen los empujones. Epa. Caruso metido en el medio. Villalba que discute también. Y a ver qué decisión toma el árbitro también, ¿no? Porque alguna tarjeta tendrá que haber. Esto no puede pasar desapercibido. No puede pasar. Lo sacaron a Barinaga porque Barinaga está amonestado, ¿no? Y no sea cosa que por la discusión pueda ligar la segunda tarjeta, ¿no? El juez de línea que habla también con los jugadores. Está el árbitro. Bueno. El árbitro alguna tarjeta tendrá que sacar. Por lo menos una amarilla. Amarilla a Lechner y amarilla a Reis. Amarilla para Lechner y amarilla para Reis del lado de Sporting, lo que pudimos ver en el revoleo del árbitro. Bueno, prepara un par de modificaciones. Mientras tanto, Sporting. Maciel con la número 13 y Martínez con la número 14. Los dos cambios que se vendrán. Veremos quién se retira. Bueno, el árbitro está haciendo todo lo posible para complicarse él solo el partido. Lo dijimos en el primer tiempo. No es malo el arbitraje de Lucas Suárez, porque hasta ahora no lo habían complicado. Los jugadores ahora, hay que decir que en esta parte no han colaborado. Veremos cómo la sigue llevando hacia adelante. Se vienen los cambios. Se levanta el público de Guaraní. Veremos las modificaciones. Ya digo, Maciel el 13. Martínez el 14, los dos que se vendrán a la cancha. El árbitro por ahora no autoriza la modificación para jugar el Chulo Millán. A todo esto hemos atravesado los 30 minutos. Casi 31 de la primera parte. Juega Mota. Por supuesto que acá ya tenemos por lo menos 3 o 4 minutos para adicionar, ¿no? Le pega Mota, la regaló para Vera. Vera no la pudo controlar, la tiene Caruso. Ahí va a Gastón, fuerte, firme a la pelota. ¡Upa! Después se vino Benítez. Guarda, otra vez. Se enrareció el partido. Le dije, no, esto se enrareció definitivamente. Vinieron corriendo varios jugadores de Sporting como para esperar que surja la primera mano. Hay un amonestado. Me parece que lo amonestó a Benítez. Bueno, me va a quedar la duda ahí otra vez. En el revoleo, a quien lo amonestó, me parece que fue Benítez. Me parece que fue Benítez porque fue el que llegó fuerte, ¿no? En la jugada. Y después en el cruce. Bueno, insisto, se enrareció el partido. Veremos cómo lo puede llevar hacia adelante Lucas Suárez. Tendrá que poner la rienda más corta ahora y tomar alguna decisión. Mota y Villalba le van a hablar otra vez en el medio de donde están los jugadores de Sporting que ya están hablando. Está caído. Mientras tanto, Reis, al que lo cruzaron mal, le está mostrando mientras tanto alguna marca que le ha quedado, ¿no? De ese cruce precisamente. Bueno, justo una pena porque en el mejor momento del partido, ¿no? Donde habían generado chance uno y otro, se trabó todo. Falta mucho por jugar, pero habían empezado a tener chances uno y otro. Había tenido la suya Guaraní, intentó responder Sporting. Bueno, se le puso la pausa al partido, veremos cómo sigue hacia adelante. Nosotros estamos a través de nuestro canal de YouTube en Deportes Misiones TV, acompañando el fútbol del torneo de la FEMIFU. Semifinal de ida, por ahora no hay goles y hay poquito fútbol. Y a esta altura empezó a tomar algún protagonismo más la pierna fuerte. Veremos, insisto, cómo sigue. Prepara dos cambios de Sporting hace una hora más o menos, hasta que el árbitro se avivó y va a permitir el cambio. Uno de los que se va es Millán, para que se venga Maciel, perdón, para que se venga Martínez. Martínez con la número 14 y se va Maciel, perdón, y entra también Maciel con la número 13. Y ya le vamos a confirmar quién es el otro que ha salido. Lo sacó al número 4, a Petrovski.
Petroski es el otro que ha dejado la cancha y ha retrocedido con esa modificación, ha retrocedido Brian Reis a jugar en el lateral derecho. Ya lo vamos a ir confirmando y ubicando sobre todo al conjunto de Santo Pipó en el terreno de juego. Mientras tanto, Guaraní también prepara un cambio. Esta es buena para Guaraní, corre Caruso, hizo la pausa, era para tirar el centro. Caruso demoró la jugada, enganchó, se metió al área, metió el centro rasante, ahora sí, de la Cruz, lo trabó Alegre, la saca Benítez, le pegó mal, pero lo malo fue bueno porque le cayó a Kliniauk. Lo marcó Castillo, ganó Castillo, yendo al suelo fuerte y firme, todo pelota, pero después la perdió de la misma manera. El cambio de frente vino para Vera. A Vera le va a pasar Rey por afuera. Gran enganche de Vera. Corre Maciel para él, la pelota con el revés del pie derecho va contra Lechner. Aguanta el hombre de Sporting. Contra la experiencia de Lechner. Ahora sí para Vera, que se activó y está mucho mejor en el segundo tiempo. Lo necesitaba Sporting y apareció en buena dimensión. La pelota para Jolot es muy larga. Salía Mateo Forza. La pelota se pierde afuera y habrá salida. Quedó más en la mitad de la cancha Martínez para cumplir funciones ahí junto con Cabañas, un poco como volante más adelantado. Maciel es delantero y por la derecha ha venido Reis, pero veremos cómo se acomoda Sporting porque lo encuentro muy solo a Roa de este lado. Ahí la saca Cabañas, Cabañas ya muy metido entre los centrales, el volante central del conjunto de Santo Pipó. Kliniauk recorta bien y lo tiene a Vera, prefiere él pasar con su velocidad, se la jugó Kliniauk, aplicó la pausa, soltó para Maciel, no pudo controlarla y tendrá que correr contra Quique Villalba. Ahí va Maciel hasta el fondo, ganó velocidad, Villalba al suelo, firme pero la pelota la saca afuera, habrá lateral, habrá manos arriba para Sporting, prepara la modificación Guaraní, el que se viene a la cancha será Barreto, con la número 18, el que se retira con la número 11 es Roa, uno de los amonestados del partido de Guaraní. Ya vuelve a la cancha, o ya se vuelca a la cancha en realidad el número 18 Barreto. Se sienta Manuel Roa, sobre todo de buen primer tiempo Manu, ¿no? Con un par de centros interesantes, después en el segundo bastante apagado, como en general el juego y en particular Guaraní. El remate que vino, sin problemas, Mateo Forza saldrá desde el arco, 36 minutos. Nos vamos a meter en los últimos 10, más lo que pueda adicionar el árbitro, que tienen que ser por lo menos 4 por todos los problemas que hubo, empujones y demás. Y después tiene las modificaciones por cambio, así que mínimo 6. Si no, 7 tal vez. Parece que mínimo 6. El lateral será de Benítez. Ya lo hizo corto. El cambio de frente que viene para Reis. La recibe Brian. Brian le pegó al arco desde muy lejos. Un rebote. La recuperación fue de Martínez. Aquí Maciel. Giró Maciel. Le pegó al arco. Maciel le pegó muy mal. Pero entró bien Maciel, Atrevido. Peleando la pelota. Esa pelota no se fue, Ah, miren, no se fue. Le salió un gran pase para Vera. Vera la metió al área. Lechner que no. Y Villalba la saca justito para que después complete Benítez. Denis, perdón. Le pegó al arco Reis. Forza. Ahora sí, para quedarse con la pelota. Un remate tan extraño había sido el de Maciel, que la pelota no se fue. Ganó Barinaga. Barinaga baja absolutamente todo lo que le tiren por arriba. Pone el cuerpo, gana. Si salta. El tema es que alguien tiene que acompañarlo. Barinaga puede peinar todas, pero si no lo acompaña Caruso va a ser difícil. ¡Ah! Se apuró Reis, no pudo controlar esa pelota. Va Junior Alegre. Cuando aprieta De la Cruz, la sacó Junior. Lo encontró bien a Reis. Ahí está Brian. Se soltó para Cabañas. Juega Cabañas para Vera. Otra vez con él. Ahí está. Servido Cabañas. El capitán la tiró larga. Lechner. Y la recuperación. El chulo es Millán. Lo tiene a Mota. Recibe Pablo. Pablo levantó para la corrida de De la Cruz. Es muy larga. Por eso va Junior Alegre. A la marca. A poner el cuerpo. Aguanta. La saca afuera. O la deja salir en realidad. Será saque desde el arco para el conjunto de Santo Pipó. Salida desde el arco que va a tomar Masloski, no tiene prisa. Sporting no la tuvo a lo largo del partido y no la tendrá ahora que el resultado se acomoda. Insistimos, algo que le puede servir. Así la gente de Guaraní, a esta altura, haciendo también el espectáculo y el deleite de su parte, alentando al equipo permanentemente. Caruso, mientras tanto, suelta para Castillo. Castillo, Denis Benítez,
La dejaron para Pablo Mota, que encontró al Chulo Millán. Y Millán quiso con De la Cruz. No fue bueno el pase. Mota la devuelve. Caruso la encuentra, se apuró Caruso. Se apuró Caruso, la regaló. Y va Kliniauk. Mirá cómo corre Jolot. La pelota es para Jolot, pero antes está bien plantado Lechner. Mota. Quería en mano de ninguna manera. Se frena Pablo. Aplica el freno. Cambio de frente muy bueno de Mota. Lo encontró a Barreto allí. La marca firme de Lukowski. Buen segundo tiempo del segundo central de Sporting. Mira Kliniauk. Intentó el lujo. Tiró el lujo, pero la perdió. No pudo con Castillo. Firme en la marca. El lateral de Guaraní ya lo hizo para que juegue Barreto. Va contra Benítez. Metió Benítez. Castillo surge para auxiliar y ganar. Bien Castillo. Entregó para Barreto. El centro vino. Un desvío. Será manos arriba. Lateral para Guaraní. Antonio Franco. Lo va a tomar Barreto. La gente de Guaraní presente. También ahí con alguna bengala. En este segundo tiempo, alentando, insistimos, permanentemente. Y ahora haciendo el espectáculo en esta parte del partido. Que no es lo mejor, pero el público le pone su color. Color rojo y blanco. No hay otro en esta noche, ¿no? Tanto para el local como para el visitante. Se viene a la cancha Cubillas a ponerle físico al partido, ¿eh? Un grandote. El número 15. Veremos quién se retira. Se va Benítez. Sí, se va el número 3. Fabricio Benítez está amonestado, deja la cancha. Se vino Cubillas a reforzar la defensa. El centro que vino al segundo palo va Maslovski. Cubillas que no. Y que no también el Chulo Millán. Se le perdió el Chulo. Ah, no, era Barreto el que aparecía. Barreto el que aparecía para cabecear. Se lo perdió por el segundo palo. Era una chance que no parecía tan complicada, pero terminó transformándose en riesgo por la dudosa salida del arquero Maslovski y Cubillas que no pudo. Mientras tanto va Guaraní otra vez, la recuperación justito. En el fondo de Cabaña cayó, no hay falta. Estamos en los últimos 5 minutos de partido, más lo que pueda adicionar el árbitro. El cabezazo de le dije, ¿no? Le dije recién, Barinaga baja todo lo que se le tire. Le tirás un ladrillo, un piano de cola. Lo que le tire lo baja Barinaga, una maceta, y te lo transforma en una pelota. El tema es que hay que darle una mano, ¿no? Está a veces muy solo o no encuentra esa conexión con Caruso. Ya le pega Cubillas, el recién ingresado, pelota que cruza la mitad de la cancha para que la peine Jolot. Va a correr Maciel, entró bien Maciel, ¿eh? Le va a pelear. El tema que ir a ganarle a Villalba y a Lechner al mismo tiempo va a ser difícil. La punteó afuera a Lechner, Vera, que tiene el lateral, ya lo hizo rápido para que juegue Martínez. Recibe Martínez, el que juega es Jolot, enganchó, tiró el centro, un rebote en Mota, la tiene Maciel. Intenta encontrar el espacio, lo marcaron bien Castillo, Mota. Pelotazo de Mota es bueno para que la corra Cristian Barinaga. Es buena chance para Guaraní, le pegó Barinaga. ¡Ay! La pelota se pierde por el primer palo. Y aquí está el riesgo, ¿no? Latente, que tiene nombre y apellido, que se llama Cristian Barinaga. Buena pelota de Mota, mire, la recuperó Pablo. Pelotazo en profundidad. La corrida de Barinaga a favor del disparo con pierna derecha. No podía esperarse otra cosa. En el primer palo se fue esa pelota. Buena chance de la franja, que también en algún momento aprovecha la contra. El que quería, Kliniauk no pudo. Buen partido, insisto, de Castillo, de lo mejor. El centro de Castillo vino, un desvío, será tiro de esquina. Sí, señor, pelota al rincón para Guaraní. Estamos ya en la recta final del tiempo reglamentario. Veremos cuánto adiciona el árbitro. Estamos en 42 del segundo tiempo. Mota para pegarle de zurda. Para la ilusión franjeada, que de cabeza se tirará a buscar la ventaja. El centro que vino de Mota arriba para sacarla Martínez a media. Quería Kliniauk, pedían mano. Que siga, dijo el árbitro. La tiene Jolot. Aplicó bien la pausa Jolot. Después se enredó. ¿Y lo marcó quién? Castillo. Para recuperar la pelota y se viene otra vez con ese balón. Lo marcó finalmente Jolot punteándola afuera. Habrá lateral para Guaraní. Antonio Franco ya lo hizo. El propio Castillo la quiere otra vez para él. Le quedó larga. No pudo evitar la salida en la devolución de Mota. Habrá saque desde el arco para Sporting, para que lo haga Cubillas. El pelotazo arriba. La quería Kliniauk.
Entregó mal esa pelota, el lateral. Ya lo tiene Quique Villalba para Benítez. Denis levantó para Lechner. Lechner lo tiene abierto al Chulo Millán. Y Millán lo tiene por delante a De la Cruz. Ahí va De la Cruz. Yo lo aguante Lautaro. Intenta girar y otra vez para Millán. El pase no es bueno. A Lautaro me parece que no le cambió bien el cambio de lado. El sector derecho es una cosa. Lo tiraron a la izquierda. Y no se ha sentido cómodo, me parece. Hay dos pelotas en la cancha. Habrá que esperar que saquen una. Cabaña no tiene ni un apuro en hacerlo. Estamos en 44, veremos cuánto más quiere jugar el árbitro. Lechner la devuelve, el Chulo Millán, arriba Reis, otra vez Lechner, otra vez Reis. Y a correr Kliniau, que va contra Castillo, y Castillo que lo aguantó bien. Barreto, escapó bien a la marca de Lukowski, que salió muy lejos. Ahí va Barreto, falta de Lukowski, tarjeta para él. Será amonestado el segundo central de Sporting, decíamos, salió muy lejos Lukowski. Tenía que buscar una respuesta a eso. Barreto lo sacó a pasear. La tarjeta se la sacó el árbitro. Tiro libre para Guaraní, que se ilusiona por arriba. Puede ser una buena chance esta para la franja. Estamos casi en tiempo cumplido. Veremos cuánto más quiere jugar el árbitro para pegarle Cristian Barinaga a esa pelota. Ahí está el árbitro. ¿Cuánto? 6 más, le dije. Entre 6 y 7. Le pegó Barinaga, muy pasado el centro. Lo va a correr de todas maneras Lechner, no va a llegar. La pelota afuera. Entre 6 o 7, 6 en definitiva, los que se jugarán hasta los 51 vamos de este partido que por ahora está 0-0 y que lógicamente deja la serie abierta. Pase lo que pase de acá hasta el final, la serie está absolutamente abierta. Vendrá la salida desde Cubillas. En el pelotazo. Vendrá el lateral. Ya lo hicieron. La tiene Castillo. Castillo lo encuentra a Benítez. Denis para Mota. Mota otra vez. Ahí va Castillo. Se manda. Tomó la lanza. La metió adentro. Quería con Caruso. Lo cortaron justo. Cabaña. Vera. Ahí está Vera. Corre del otro lado Jolot, si lo quieren ver. Ahí va Vera, hizo la pausa, prefirió con Maciel. La toma Maciel, enganchó mal Maciel, la terminó perdiendo. Salida ya desde el fondo. La recupera a medias Guaraní, buena presión. La pelota para Jolot. Ahí va Jolot, quiere encarar, está habilitado. Sí señor, todo vale. Y va Jolot contra Castillo, propone el pie a pie, el amago, engancha. Castillo le gana, bien Castillo. Firme en la marca. Termina sacando, recupera finalmente Jolot. Va Mota, cayó Mota, no hubo falta. Vera lo punteó De la Cruz. Se enrareció, quedó desprolijo en este pasaje del partido. El lateral que será para Sporting. Cabaña no tiene una presa, se quedó con la pelota. Ahora sí la saca afuera con la ayuda de Caruso. El lateral que vino para Maciel es largo, Lechner lo va a aguantar. Sí señor, era imposible que Maciel le pueda ganar a Lechner en esa corrida. Lo iba a aguantar como sea. La pelota que vino, alguno que consultaba, la revancha es el domingo ya. Veremos si podemos confirmar la hora, pero no será más allá de las 4 de la tarde. En Santo Pipó, por supuesto, la revancha. El centro que vino al área, sin problema más Losky, se queda con la pelota. Empieza a transitar los últimos minutos. Todavía queda, algo más parece que puede pasar en el partido. No ha ocurrido mucho en el segundo tiempo, así que seamos positivos y pensemos que se lo guardaron para estos últimos minutos, generar alguna chance de algún lado, ¿no? Porque veremos hacia dónde puede caer eso. La pelota que viene por la derecha, mientras tanto. Aquí la corrida de Pablo Mota. Apareció por aquel sector. Metió el pase para Barinaga, adelantado Caruso. No vale, está adelantado Caruso. La idea de Barinaga era buena, pero estaba adelantado claramente Caruso. Habrá salida en el tiro libre desde el fondo para el conjunto de Santo Pipó. Ya lo va a tomar Cubillas. 48 tenemos. Abierto la quiere Reis. Cubillas me parece que lo va a buscar largo para Jolot. Largo para Jolot en definitiva. Y ahí marca Castillo. La peinó a medias. Villalba la busca. La quiere Quique. La saca Villalba. Se la regaló a Kliniauk. Lo tiene Martínez.
Servido Martínez. Buena la marca en retroceso de Barreto para quitarle la pelota. Le extirpó el balón con mucha categoría. Cubillas. Kliniauk. Lukoski. Kliniauk. La armaron bien. Corre Maciel. Vera del otro lado la quiere. Va Kliniauk. Soltó por bajo para Jolot. Yo le enganche Jolot. Metió el centro a nadie. El Chulo Millán muy solo. La saca de cabeza. Martínez. Trabó y ganó Maciel. La puso de primera. Era buena para Vera. Gran intercepción del Chulo Millán. Para recuperar esa pelota el Chulo y ahora no tiene con quién. Tiene que buscarlo a Barinaga, casi de memoria. Devuelve Cubilla, la va a buscar Maciel. Aquí el que gana es Denis Benítez, la perdió, ganó Maciel. Al suelo, buena marca otra vez del Chulo Millán. Falta abajo de Benítez. Terminó pisándolo el hombre de Santo Pipo. Y será tiro libre, 49 tenemos, 49-20. Se empieza a diluir la chance de ver goles en el partido. Y esto está abierto, por más que haya alguno. Está abierto para la revancha, sin duda. Imagínense lo que será el partido, lo que será el clima del domingo en Santo Pipó. Tiro libre que será para Reis. Se mandó Cubillas a buscarlo. Maciel también, a ver si pueden bajar algo y que quede en el área. El centro vino para Cubilla, la bajó Cubillas. Arriba Lechner, no pudo con Maciel. El árbitro cobró la falta. Yo la más fácil, el árbitro le cobró falta al hombre de Sporting. Tiro libre que será entonces para Guaraní. No me pareció falta neta. El árbitro hizo la más fácil, la de siempre. Cobrarle full al que ataca. Van 50 ya, nos queda un minuto. Ya le pegó Mota. Largo pelotazo para buscarlo a Caruso. La peinó Caruso para Barinaga. Revienta Lukoski. La busca Vera. No la pudo controlar Julián. Por eso la metió Lechner. Del otro lado Reis. Todo pelota. Le ganó bien a De la Cruz. Nada que decir. Aquí aparece De la Cruz. La quiere Lechner. Trabó Lechner. Uy, después metió abajo, Oh, Lechner. Salta dura abajo. El árbitro no le va a sacar tarjeta porque Lechner está amonestado. Lechner debería irse expulsado. Acá, que me disculpe el señor Suárez, saca partido. Saca partido. Lo tendría que haber expulsado a Lechner claramente. Y se quedaría sin jugar el próximo. Sin jugar el próximo partido. Se equivoca Suárez acá. Que en general, insisto, fue cumpliendo, pero en las decisiones más difíciles estuvo mal. Y en esta es una clarita. Saca partido el amigo Suárez. No se quiso complicarse, lavó la mano. Digo, termina el partido, ¿qué le voy a echar a Lechner cuando faltan 10 segundos? Y si hay que echarlo cuando van 5 segundos o 10, o faltan 10 segundos para que termine el partido, hay que echarlo. Y correspondía la expulsión para Lechner. De la Cruz la va a perder. La ganó finalmente, cayéndose al suelo. El árbitro le cobró falta a De la Cruz. Esto es ley de la compensación, por lo que no hizo recién. Falta a De la Cruz le cobró el árbitro. Bueno, tiro libre que será para Sporting. Una cosa llevó a la otra, a las complicaciones propias de Suárez. Le va a pegar Kliniauk a ese balón con zurda. Y bueno, Sporting ahora sí a buscarlo, a la carga Barracas. Estamos en tiempo cumplido, casi 52. Kliniauk el segundo palo para que la baje Cubilla. No va a poder con la presencia de Quique Villalba y acá se va a terminar la historia. La sacó Quique, la busca Barinaga. ¿Una más? No, señor, no hay más, dijo el árbitro. Final del partido aquí en Villa Sarita. Se han terminado los primeros 90 minutos de esta serie de 180. 0 para Guaraní, 0 para Sporting, porque es lo que corresponde. El partido terminó no siendo bueno a lo largo de los 90 minutos, con Guaraní que pudo haber generado un poco más, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo inclusive fue palo por palo en alguna oportunidad con las chances de gol, pero un partido que terminó siendo equilibrado. Y el negocio tal vez mayor lo hace Sporting, ¿no? Porque el local que ha dejado la chance de ganar en casa ha sido Guaraní Antonio Franco, y en Santo Pipo esto para un lado o para el otro. Se va Sporting, insistimos, imagino que algo conforme con el resultado, esperando poder hacer el resto de la tarea en su casa, y Guaraní Antonio Franco que buscará ganar en un terreno siempre complicado. Nosotros nos vamos, de esta manera nos despedimos. Ha sido un placer como siempre acompañarlos con todo el fútbol. Seguiremos a lo largo del fin de semana y lo invitamos también a que nos acompañe, que nos siga a través de www.deportesmisiones. Nos encuentra .com.ar, ¿no? Nos encuentra también en el Instagram como Deportes Misiones, nos encuentra en Facebook como Deportes Misiones, también lo propio para nuestro canal de YouTube, lógicamente, aquí donde estamos acompañando las transmisiones en vivo. Que la pase realmente muy bien. Nos vamos en una jornada fría de día jueves,
El partido no ha sido del todo bueno, pero queda todo abierto y ahí la expectativa puesta para el próximo domingo en Santo Pipo. Que la pase muy bien. Un abrazo, será hasta todos los momentos deportivos.